Y la de Solid Snake es los dos Metal Gear de MSX, el de la Play 1, este y el 4. Si no estoy... Vamos a ver la intro otra vez, ¿eh? Si no recuerdo mal es así. Pero hay dos tramas, la de Big Boss, que es el padre de Solid Snake, y la de Solid Snake. El 5 es el tercero cronológicamente. Pero el 5 ocurre después del Peace Walker, justo después. El 5 es una precuela, ya, pero el 5 ocurre justo después del Peace Walker. Y después del 5 van los de MSX. Justo después del 5 empieza el 1 de MSX, el 2 de MSX, el Metal Gear Solid, este, el 4. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Vas a flipar. Me lo estáis diciendo, tío. Que voy a flipar con lo que me queda de juego. Ya estoy viendo cosas raras. Como que Raiden no se entera mucho. Le han dicho a Raiden que la planta del Big Shell hay que tener cuidado por los residuos que echa. Y el Snake le dice, ¿qué hablas de residuos? ¿Qué estás diciendo? Alguien le está mintiendo, tío. El Campbell le está mintiendo al Raiden. El Raiden ha sido enviado aquí para otra cosa y no se entera. Algo está pasando. Y no sé qué. Y me enteraré hoy. También te digo, esta intro tiene spoiler a muerte, ¿no? Yo porque no me estoy fijando mucho, pero vaya. Ponemos modo subs. Es que he mirado el chat y ya he leído tres cosas que digo, y yo. Por favor, tío. El tema de los spoilers. Lo digo para la gente decente. Para los que seáis unos hijos de puta, pues sois unos hijos de puta, no tenéis remedio. Pero para el resto, no digáis detallitos de la trama. Por favor. Esto es un spoiler que no vea. Raiden y Snake ahí peleando. Eso será después de lo que estoy jugando yo, ¿sabes? Let's go. Oye, Sons of Liberty es el nombre del grupo terrorista que está en el Big Shell, ¿verdad? Los que están en el Big Shell secuestrándolo con el presidente, que tienen el Metal Gear dentro, se llaman así, ¿no? Se hacen llamar hijos de la libertad, ¿no? Que es Solidus. Y toda la peña que tenga detrás, Revolver Ocelot, Solidus y toda esta gente, ¿no? Me duele la puta mano, tío. Cago en los muertos. Creo que aún no lo han dicho, pero lo puedes deducir, ¿no? Además, en las banderas del Big Shell pone Sons of Liberty por todos lados. Y una serpiente. Eso lo habrán colgado los terroristas, serán ellos, ¿no? Que se hacen llamar a sí mismos como hijos de la libertad, ¿no? Yo creo. Y el grupito de Fortune, Bump, Fatman y toda esta gente son Dead Cell. Que los Dead Cell son como los Cobras del 3, ¿no? Y como los... No, los Patriots no. Dead Cell es un grupo de mercenarios muy tocho. Uno es inmortal, la otra también, no sé qué. Esos son como los Cobra, de Cobra Unit del 3, ¿no? Que estaba The Pain, The Fear, The Sorrow, The End, ¿no? Y como Foxhound del 1, del Metal Gear Solid 1, ¿no? Hermano, es que no me extraña que haya tanto putísimo friki de esta saga. Es que esta saga es una puta locura, de verdad, ¿eh? Entre los que me incluyo, lógicamente. Y mira que yo estos juegos no me los he pasado, pero me cago en la puta. A ver, tema apuntar. Claro, menos mal que se apunta con el joystick izquierdo y no con el derecho, ¿eh? Porque el dedo derecho lo tengo un poquillo tal, ¿eh? Vale, lo dejamos justo aquí después de cargarnos al Harrier, en el que estaba Solidus y se escapó, ¿verdad? Solidus se fue, ¿no? Vamos a hacer alguna llamadita, a ver si nos dicen algo, tío. Vamos a llamar al coronel, por ejemplo. A ver qué nos dicen. When you're hanging, get to the spot above the pipe, then jump down. Push the crawl button to go straight down. Don't forget to switch to first-person view. No, pero cuéntame cosas de la historia. Cuéntame cosas de la historia. Voy a llamar a Snake. Ya no lo llamas Iroquois Bling Bling de ese, ¿eh? Ya le llamas Snake. Right. You cover the president.
Make contact with him before the confirmation of the nuclear launch code. We're going to start repairs on the Kamov. That should keep our hands full for a while. I did a round of Shell 2 during bomb disposal. Vale. Let me know if you have any questions. Perfecto. De puta madre. Mr. X era el que hacía de Grey Fox, ¿no? ¿Qué te pasó en la mano? En el gimnasio hoy me he reventado, tío. Me he pegado con una mancuerna de 10 kilos. Estaba haciendo apertura de pecho en banco plano. Y en una repetición he hecho así. He juntado las manos y me he dado con una mancuerna seco aquí. Aquí en la falange del dedo. Y he hecho ¡pah! Todo fuerte. Y se me ha quedado el dedo, se me ha quedado la mano reventadísima. Y llevo pues toda la mañana y todo el día con el dedo que no puedo doblarlo. No sé si me habré hecho una fisura, una fractura, no creo. Una fisurita a lo mejor, pero bueno, si veo que se me pasa con los días. Yo creo que es la contusión del golpe y ya está, espero, vaya. Voy a llamar a Stillman. Bueno, Stillman estaba muerto, coño. A Rose. Rose es para guardar, ¿no? Jack, do you need to save? No. Talk to you soon, Jack. Tío, no me digáis nada. O sea, cada vez que yo hablo en voz alta de la trama del juego y cada vez que yo teorice, escribí, yo qué sé, poner el emote de Saul Goodman, ¿vale? A mí la impresión que me está dando este juego es que tú estás aquí porque cada vez que... A ti te han dado una información que no es cierta, ¿vale? A ti te han dicho que en esta planta hay terroristas que quieren 30.000 millones de dólares. Fatman ya te dijo que habla de 30.000 millones de dólares y eso no suda la polla. Te dijeron también, cuidado con los residuos, tío, tal. Y te dice el Snake, ¿qué residuos? ¿Qué habla? O sea, te están manipulando para algo, tío. El Roy Campbell y la otra te están manipulando para que tú vengas aquí para no sé qué polla. No sé para qué exactamente, pero algo raro. Aquí huele a mierda, tío. Aquí huele a mierda que te cagas, ¿vale? No me digáis nada, no me lo confirméis. Quiero emotes de Saul Goodman ahora mismo en el chat como puto enfermo, pero no me digáis el qué. Una pregunta. Yo tengo el enfriador este de las bombas. ¿Puedo enfriar esto? Como esto es fuego. Ya ves. Ya ves. ¡Ah! Raiden, is everything all right? Raiden! Raiden! Vale, eso se cae. Tengo que subir, tengo que bajar y subir rápido, ¿no? Tengo que bajar y subir rápido. 2001, ¿eh? En frío. Ok. ¿Pero por qué te caes? Se cae por la cara. El móvil, es verdad, me han dado el Grey Fox me dio un móvil y no lo he mirado todavía, tío. Lo voy a mirar, porque no lo he mirado todavía. Ahora usamos el móvil para mirarlo, ¿vale? Hoy va a ser un día largo, ¿eh? Para lo que me queda de juego voy a ir lentito, tranquilo, ¿vale? Que me quedan 4 horas y tardo 6. Suda la polla. Para. Hostia puta, es difícil, ¿eh? Hay que ser preciso, tío. Eso era que me estaban llamando. Ah, que eso era el móvil. ¿Y cómo lo cojo? ¿Y cómo cojo el móvil? Teléfono móvil que vibra. Puede recibir emails. ¿Y quién me estaba llamando? Mierda, ya no me llama. Sería por el fuego, supongo, ¿no? Hay otro objeto ahí, ¿eh? Para ese objeto entiendo. Vamos a probar lo de las dominadas primero. ¿Esto cómo es? 1 2. ¿Qué tengo que hacer? ¿100? ¿100? No merece la pena, ¿no? Hacerte 100 dominadas es una puta locura, tío. Te tiras aquí la vida y media, ¿no? Vale. Hay que bajar aquí. Pero una pregunta, si yo bajo aquí luego puedo volver a subir. Un momento. Es que ya eres muy ágil en realidad. Eso de ahí abajo, ¿cómo lo cojo, tío? ¿Puedo tirarme ahí? Ahí llego saltando. Porque si yo bajo a la tubería... Ah, no, pero ahí llego. Vale, es por aquí. Es por aquí. Se va por aquí. No me digáis que salte, que soy un hijo de puta. Es por aquí. Se va por aquí. Vas por aquí, luego luego subes por ahí por la tubería, tiras para la izquierda y llegas, ¿no? Vale, ¿cuál es la altura? ¿Esto?
Ok, cuidado, mucho cuidado, Una ración, ¿vale? Mucho puto cuidado, Mierda, esto es mierda de gaviota, ¿no? Me voy a resbalar. Menudo juegazo, tío. Vamos por aquí. No puedo subir. Hostia, mierda. Ahí hay PSG. Hay munición y cositas, tío. Una voltereta no llegan, ¿no? No puede hacer una voltereta para llegar ahí, tío. Bueno, no puedo ni subir aquí. Ah, aquí sí. Y de... ¿What? Con voltereta llega, pero hay fuego. No llego, tío. No llego y me estoy quemando. Me la pela un poco quemarme, ¿no? Pero... ¿cuándo dejo de quemarme? No puedo llegar, Qué putada. Apágalo ya, pero no llego, ¿no? Con la voltereta. Aunque lo apague, me refiero. No, eso no se apaga. Apágalo y sube normal, como a una caja. Y yo que no llegas. No se puede, señores, no me rayéis. No se puede, coño, hacedme caso, joder. Que no se puede. Hostia, a correr. A correr, a correr. Vale, ahora hay que bajar por ahí. No veo nada. Ok, ¿y esto de coño, cómo me duele el dedo. Vámonos. ¿Y esto? ¿What? ¿Y cómo llego allí? No me jodáis que estoy que hacer voltereta para llegar, Uf, lo voy a hacer muy mal, Vale, vamos a hacer una cosa. Para que no me den por culo, vamos a dormirlos. He dormido una gaviota y se ha movido justo. Uno menos. Le he dado y dormido, vale. Mierda. Y se duerme el de atrás, tócate la polla. Ahí está. ¿Salto o qué, tío? Pegado a la pared se puede, ¿no? No. Hostia, sí, por la cara, pues no parece, ¡ay! Pues no parecía, no parecía tan gordo eso, tú. Vale, y ahora aquí te descuelgas por aquí. Vámonos. A ver qué tal las peleas que nos quedan contra boss y cosas así. Y a ver qué pasa y por qué Raiden está aquí. Porque no tiene sentido que esté aquí este tío, de verdad. Coño, qué susto. ¡Dime! Vale. Yo estoy con esto, ¿vale? Déjalo ahí si quieres. Ah, vale, perfecto. Vale. Déjalo ahí en la caja para que se lo lleven. Vale, vamos a subir por aquí. Strat L perímetro. Ok. Ok, vamos por aquí. Hay un tío ahí dentro, ¿no? Tu amante, mi padre. Lo mismo es. Acaba de empezar el juego desde la pelea del avión. Acabo de empezar. No. No. Jack, please answer me. Jack! Me has distraído. Banea a ese chaval. Permanentemente. ¿Qué coño? Estoy aquí tranquilito, hermano. Llega, pregunta eso y ya me desconcentra. Vale, vamos ahí entonces. Así, ya está. Vamos ahí corriendo en vez de agachado, ¿no? ¿Cuál es la que se rompe, tío? ¿Cuál es la plataforma que se rompe? Me la pela. Vamos. Ahora aquí te agacha. ¿Qué fumaría Kojima en estos años y el equipo, tío? ¿Qué fumarían, tío? Para estar tan adelantados a la industria en esta época, Con muchas cosas, No con esta sección en concreto. ¿Está meando? Me vibra ¿Me estoy mojando de meao?
Es muy fuerte este juego, ¿eh? Joder, si se estaba meando, tú. Es muy... Ah, pues es verdad, usa la radio, es verdad. Vamos a llamar, vamos a llamar. No, ha dejado de mear. ¿Y si llamo ahora? The enemy has already entered. No, tío, mierda. Me lo he saltado. Si me mato, ¿desde dónde reinicio? Fuera, coño, me voy a matar, ¿eh? A ver si puedo llamar justo cuando mea. This isn't happening. Jack, you have to answer Yo me. creo que apareceré Jack, justo detrás, ¿eh? Jack. De cuando empieza a mear. ¿A quién llamo? ¿A Rose? ¿A Campbell? ¿A quién coño meo? ¿A quién coño meo? No, ¿a quién coño llamo? No mea a nadie. Vale. No me lo creo, tío. Joder, ¿que había otro? Me he matado porque si te pillan, Right, come in. no sé yo si se te iba a mear, ¿eh? Right. Yo no creo que... Porque si sigo avanzando y tal, el tío está al lado. Entiendo que el soldado de arriba te pega o algo, ¿sabes? Vamos a intentar hacerlo otra vez. Es que no sabía que había dos soldados, ¿no? Bueno, puedo ir tumbado. Lo que pasa es que cuando una plataforma se cae, cuidado, ¿eh? ¿Dónde está el otro? ¡Pero se ha caído, tío! Tenía medio cuerpo en la siguiente, coño. Right. Tenía medio cuerpo en la otra plataforma, hermano, no en la de atrás. Right. La tenía, estaba delante, no en la otra, ¿sabes? Catalán está aquí, siempre te llamo Catalán. Dani está aquí. Es que el Dani me dice ayer, y yo al directo que quiero ver el final del Metal Gear Solid. Digo, yo, relájate, anda, cállate la puta boca. Y cómprame una silla. Vale, espero a que venga el otro, ¿no? Me cago en la puta. Pero... ¿cómo me lo he hecho antes perfecto, tío? No entiendo, ¿cómo coño me lo he hecho antes bien? A la primera, he pasado por la cara. No entiendo ahora por qué estoy fallando tanto, tío. Todo corriendo de golpe. Digamos Jack, que no. What's going on? Answer me. Jack. Jack. Digamos que no. Digamos que me voy a colgar. ¿Vale? Digamos que voy a colgarme de la barandilla y voy a ir hacia el lado tranquilito, ¿vale? En plan... en la siguiente ventana. Ahora. Antes. Come in. Incluso un poco antes. Right. Incluso un poco antes. Clover, déjate de poner por 3, anda. Monstruo, quiero un monstruo. Ahora es la buena, ¿eh? Se viene. En esta ventana me cuelgo. Ahí estamos, vámonos. Me aguanta, ¿eh? Me aguanta. Todo esto para que un tío me... Mierda, hay una ventana ahí. No veo. Nah, no sé dónde están. Me pillan. No me pillan, me voy. Madre de mi vida, chaval. Vale. Importante, hay que llamar al coronel, a Rose. ¿A quién coño llamo cuando me mea encima? Vale. I'm going to go in my pants. I'm going to go in my pants. Ahí está, me pongo debajo. Y mientras me mea encima... Coronel. The enemy has already entered the nuclear launch code. Secure the president before they can confirm and finalize the code input. The president is on the first floor of Shell 2's core. Se la pela. ¿Y Rose? What's up, Jack? Se la pela. Talk to you soon, Jack. Ah, hay que mirar. ¿Así? Right, my sympathies. Sneaking missions are called wet works for a reason after all. Don't worry about it, Jack. It's okay. Rose? That is, as long as you take a shower the second you get back. Do we have a deal?
¿Qué ha pasado? ¿Qué? Vale, gracias, papá. No me enteraba. Y ahora llama a Snake, ¿vale? Right. You cover the president. Vale, creo que hay que llamarlo otra vez, ¿no? Porque la primera te suelta su conversación normal. We're going to start repairs on the cam-off. That should keep our hands full for a while. Y ahora I did a round of shell 2. Vale, sí, sí. Y ahora le llamo otra vez, ¿no? Have you ever heard of outer heaven? Outer heaven? Yeah. Know anything? No. What about it? The terrorist leader mentioned it. Porque le dice que no le está Something about being mintiendo, ¿no? close to reviving outer heaven. Is that right? Well, do you know anything? No. But whatever their goal is, they're probably up to no good. We've got to stop them. Yeah, right. Una pregunta. Lo que quieren hacer los terroristas aquí es hacer un nuevo Outer Heaven, que era donde estaba Big Boss, en los de la MSX, esa base que él tenía, donde no había ningún gobierno que le controlara ni nada. O sea, esta gente quieren hacerlo en Manhattan. Vale, vale, vale. Quieren formar Outer Heaven 2. Vale. Pues vámonos. Hay que colgarse por aquí también. Ok. Tengo todas las balas del AK. Y yo entiendo que aquí no pasará nada, ¿no? Aquí hay una ración. Oigo algo, ¿eh? ¿Eso que oigo es un Cypher? ¿Un dron de esos? Uf. Vale, ¿me los puedo cargar? Si les meto con la SOCOM se caen. No la quiero liar, tío. No la quiero liar. Son un montón, ¿eh? Si apuntas bien, sí, vale. ¿Y si tiene una chaff? ¿Se caen o algo? Perfecto. Se inutilizan. Ahí podría llegar saltando, no lo sé, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Balas de la SOCOM. Por aquí no puedo entrar, ni con la tarjeta. Nivel 3. ¿Esto qué nivel es? Esto es nivel 5. Vale. Voy a tirar otra, por si acaso. ¿Dónde ha caído? Vale. ¿Puedo llegar allí saltando? Nah, me voy a matar seguro, tío. Me voy a matar seguro, tío. Vamos a ir por aquí entonces, que parece que es el camino. Vale, otra chaff. Esto es nivel... ¿qué? ¿Por qué no puedo? ¡Ah! ¡Hostia! He inutilizado la puerta. ¿La he inutilizado por la granada chaff o está rota? No, está rota. O sea que hay que ir... hay que saltar por el otro lado, ¿no? Nah. Vale. ¿Y cómo salto, tío? Joder, es que da susto, cabrón. Es que da susto, cabrón. ¿Estoy yendo para dónde, No sé si estoy yendo para... no tengo ni puta idea, No, es para el otro lado. Mierda. No me da tiempo, No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. Sí me da tiempo. Puede que me dé tiempo. Corre, sube. Sube y vete. Al límite. Pero al límite, Olga. Dios, qué ganas tengo de jugar esto. Callarse. It's Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. ¿Quién le habla? ¿Ocelot? Personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day for years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Hay que ir grabándola con el Where's micro. Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right.
I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. Ajá. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. Soporte L, I'll hay que ir tell para my allá. men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Aquí estoy yo. Turn the currents on. Of course. Vale. ¿Quién le estaba llamando? High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. Y lo dicen en voz No alta. job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. ¿Por qué se mueven así los subtítulos? We Porque estaba... start living for ourselves after this. Porque If está there's anyone who mirándole wants to con el stay, micro I direccional. want you to take good Y cuanto care más of lejos está su voz, más chicos son los subtítulos. Gerlukovic's soldiers are the cream of the crop. them. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The Detallitos. feeling is mutual. Y aparte también... I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Te rostizará, ¿sabes? Suggestions? Remember the Shadow Moses VR training? Le he dado al estar Take sin out the querer. Me he circuit saltado esa panel? conversación. Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right. But make sure you don't hit the president. Verás. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've Verás. tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Vale. Understood. Locate a remote control missile launcher Pero first. el lanzador de misiles a distancia ya lo tengo, ¿no? ¿O no? Vale, una pregunta. Le he dado al start para contaros que lo de que los subtítulos sean más pequeños o más grandes te sirve para saber si la tía está más cerca o más lejos. Le he dado al start y me ha abierto el codec. Me he saltado la conversación. O la conversación acababa ahí cuando el otro le dice reconstruir la madre Rusia. ¿Acababa ahí o había más conversación? Sí que me la he saltado, ¿no? No, es directo. O sea que justo le doy al start y justo llama... O sea, ha sido como timing, ¿no? Básicamente. Odio ya decir timing, me da un coraje esa palabra, pero es que es verdad. O sea, le he dado justo cuando tal. Acababa ahí. Vale, perfecto. Ok, vámonos. Hay que conseguir un lanzador de misiles remoto. ¿Qué suelo está electrificado, tío? Bueno, se verá, ¿no? Claro, aquí está el Nikita, vale, el Nikita es. Ok. Hay que conseguir el Nikita. Vale, aquí hay un conducto de ventilación, aquí hay otro. Necesito el Nikita. ¿Y dónde coño está el Nikita, tío? Necesito el Nikita y el mapa de esta zona para enterarme de dónde pollas estoy también. Mira, eso que pone Press, ¿es President? ¿Le ponen Press? En plan edgy, ¿sabes? Vale, ¿esto qué es? Más balas del Nikita. Estos son torretas, cuidado. Esto está roto. Chaff grenade, esto está roto, vale. Allow press. Necesito... Ahí está el nodo, de puta madre. ¿Hay algún soldado aquí? No parece, ¿no? Vale, del M4, vale. Tenemos el nodo, de puta madre. Así que vamos a tener todo el mapa ahora. Perfecto.
Y ahora vamos a buscar el Nikita y vamos a intentar meterlo ahí dentro, ¿no? Mira, ahí está el presidente. Ok. ¿Qué es lo que está electrificado, tío? Esto es un ascensor. Vale, ¿el Nikita está en la planta de abajo? Balas de M4. Ojo. El tío está ahí dentro. Y tengo que meterle un misil por dentro sin que a él le haga daño. Vale, un momento. ¿Me puedo tirar por aquí? Toca la pared, vale. Es verdad que no se me ocurren estas cosas. Y esto es muy de Metal Gear, estos pequeños detalles. De que está el tío ahí dentro, pues le toco la pared, ¿no? En plan... Aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Esto lo hace para distraerle o algo así? Ah, mira, se pone aquí. Who's there? ¡Qué guapo! Knock it off. Vale, y si el tío se queda aquí, ya se quita del objetivo y puedo tirar el misil, ¿verdad? Entiendo que eso habrá que usarlo para alejarlo de donde tengo que meter yo el explotío. Explotío hablando en plan culto, ¿sabes lo que te digo? Vale, vamos a llamar al ascensor, tío. A ver dónde lleva esto. Necesito el Nikita. En esta planta hay un montón de balas del Nikita, pero no he encontrado el arma, así que supongo que tendré que bajar o algo, ¿no? No serás tú muy gamer, ¿no? ¿Y tú muy tonto? A ver, ¿esto qué coño es? ¿Qué planta estoy? ¿En qué planta estoy? En la 1, pues vamos a B1. Y en B1 debería estar el Nikita. Filtration Chamber number 1, ok. ¿Dónde pollas estoy? Aquí no habrá soldados, ¿verdad? Aquí está el nodo, menos mal. Vamos a pillar el nodo rápido. Vale, tenemos el nodo. ¿El qué? ¿Qué dice? Vale, gracias, papá. Vale. Que no le escucho con los cascos, tío. Vale, aquí hay agua. Si cada lata de esas tiene físicas, pues ya estaría, ¿no? Vale, aquí porque hay dos manchas. ¿Esto qué mierda es? Porque hay una mancha aquí y una mancha aquí en el mapa. Dos manchas azules. ¿Eso qué coño es, tío? Vale. Hay que ir por aquí, ¿no? Todo esto estoy liando para pillar el Nikita. Hermano, no veas, ¿eh? Madre de mi vida, tío. No, no te salga, no te salga. Madre de mi vida, 2001, ¿eh? ...2001, ¿eh? ¿Qué pasa? Así te limpias del meado, ¿verdad? ¿Te imaginas que me llaman para eso? Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. When you're on the surface, you can swim in corresponding directions using the up, down, left, and right movement of the left stick. Push the punch button to dive down from the surface. Eso ya lo sé hacer. Lo aprendimos al principio. Y cada lata... ¿Pero por qué sale? Madre de mi vida, tío. Es que ni muchos juegos de ahora, de verdad, ¿eh? Ni muchos juegos de ahora tienen esta mierda, tío. Vale, adiós, papá. Que no tiene sentido, tío. En el Assassin's Creed 4 no pasa esto en el agua. Con algunos tablones de madera y tal. Están quietos. ¿Sabes? Son estáticos, tío. ¿Vale? Hay que ir nadando, ¿no? Pero hay que nadar o bucear. Vale, bucear. Ok, ¿y lo azul qué coño es? ¿Qué? No te dejan de llamar, ¿eh? Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Hermano, pareces un robot. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower, left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to zero, the life si le doy al gauge will R1 start to dice drop. all right, You el need tío. to be aware of that.
Y en el L1 no dice nada. Vale, voy. Para, que me ahogo. ¿Y dónde respiro? Es para abajo, coño. ¿Esto qué coño es? Y yo la iluminación, pero esto no tiene sentido. Es que, perdonadme, soy muy pesado, pero es que estoy flipándolo, tío. ¿Y aquí qué coño hay? Voy para arriba, que me ahogo. Ah, no puedo respirar. Hostia, ¿qué he pillado? NVG. Ah, las de visión nocturna, ¿no? Otra tía aquí. ¿Y cómo respiro? Ah, en la luz. Ah, qué guapo. Vale. Cuando ves luz abajo es que está ahí arriba una mierda de esta y puedes respirar. Vale. Y ahora vuelvo a bucear. Vale, voy por aquí. ¿Y dónde está el ¿Esto qué coño? Eso es una mina, ¿no? El Nikita, lo tengo. Tengo el Nikita, lo tengo. Lo tengo, ¿eh? You have the remote-controlled missile. Good job. Now head for the first floor of the Shell 2 core. Let's go! Take out the power source and make contact with the president. Corta la fuente de energía y contacta con el Hurry. presidente. Vale, ok. De puta madre. Y yo, la cámara está bien. Siempre me rayo con eso. La cámara en verdad debería estar más para acá. Tengo que ajustar la puta cámara, tío. Siempre la tengo mal. Vale, vámonos. Porque hay tantas tías por todo. Me ahogo. Hasta aquí. Me ahogo. No me ahogo, estoy bien. Joder. Vale, algo me he tenido que dejar, ¿eh? Porque esto hay mucho recoveco y mucha mierda. He pillado el Nikita y las gafas de visión nocturna. ¿Hay algo más? He pillado el Nikita. Voy a subir un momento para respirar. He pillado el Nikita y las gafas de visión nocturna. No habrá nada más aquí abajo, tío. Hay como muchas habitaciones y muchas mierdas, ¿no? Aquí delante no hay nada, ¿vale? Aquí a la derecha, ¿qué coño? No. Bueno, me la he comido, ¿no? Tranquilamente, en verdad. Hostia, la sangre, tú. Mira qué guapo. Mira cómo sale la sangre. Me voy a morir ahora sí, ¿eh? Hay más minas, ¿eh? Me voy a meter una ración. ¿Esto es para respirar? ¿Sube y respira? ¿Vale? Lo flipo, de verdad que lo flipo, tío. Lo flipo, vaya. Vale, vamos para abajo. Y ahora, aquí hay una puerta con un de estos. ¿Lo abro? No puedo, ¿no? Y aquí hay otra. Me ahogo. ¡Hostia, el Steelman! Aquí está muerto, aquí está el cadáver. El de las bombas del otro día, que se murió por las explosiones intentando desactivarla, míralo. Bueno, que me ahogo. Por favor, no puedo girar. Sube. Dios mío, qué sufrimiento, tío. Vale, vamos para abajo. Hay una habitación grande ahí, ¿eh? Vamos. ¿Le hago una foto o qué? O llamo a alguien, ¿no? Ahí está el Steelman. Si llamo a alguien, ¿me dice algo del cadáver? Use the right stick to make high-speed turns. Push left or right to make 90-degree turns in those directions. And down to make a 180-degree Y yo con el tío delante muerto, ¿eh? Se la suda, pero unos niveles que no vea, tío. Y si le llamo a él, le suena el códec, ¿te imaginas? Se la polla. ¿Y si llamo a Snake y le cuento que está aquí el tío? Snake, it's Stillman. Stillman's here. Yeah? He was waiting for me. Right. Algo sabe Snake que yo no sé. Es rarísimo esto, tío. Es rarísimo, tío. ¿Es mentira todo lo que estoy viendo? Callaos, por favor, no me hagáis spoiler. Pero es mentira todo lo que estoy viendo o algo así, ¿eh? Es una puta simulación esto raro, tío. What can I do for you, Jack? No quiero guardar, en Take it verdad. easy. Todo esto tiene que ser mentira, no tiene sentido, tío. No le veo el sentido, vaya. A ver, ¿aquí qué coño hay?
¿Por aquí puedo subir arriba? Joder, vaya lío, ¿eh? Mira, aquí hay para respirar un poquito. Vamos a respirar. Vamos a respirar aquí un poquito. Bajamos. Seguimos nadando. No veo. Derecha, no veo. No veo nada. Hay algo aquí que flota. Que he pillado. Stinger Bullet PSG-1T. ¿Eso qué coño es? ¿Qué es el PSG-1T? ¿Un francotirador mejor? Porque nos acabamos de sacar la polla entonces, ¿eh? Para arriba. Aquí abre. Aquí abre. Ahora veremos qué es el arma, ¿eh? Ahí estamos. Sube. Una ración. Uy, qué bien. Es que te recompensa mucho este juego a explorar, ¿eh? O sea, a explorar no, te recompensa mucho explorar. Lo otro sería te incita. Y ahora esta puerta. No, esta no se abre. Te recompensa mucho por explorar el puto juego, tío. A mi parecer este es el más adelantado de la saga. No, no. A tu parecer es que es objetivo, esto es verdad. Este es el juego más adelantado. Uno de los más adelantados que yo he visto en mi vida. Te lo juro, ¿eh? A lo mejor soy exagerado. Nivel 4 no puedo pasar. No puedo pasar porque es nivel 4. Me cago en tu puta madre la vuelta que he dado para nada, tío. Y el Metal Gear Solid 3, el Metal Gear Solid 3 bebe mucho del 2. Muchísimo. Mucho más de lo que a mí me gustaría, la verdad. Prácticamente todas las putas mecánicas están sacadas de aquí. Prácticamente todas. El Metal Gear Solid 3 es lo que es por el 2. Punto pelota. Yo creía que no, yo creía que el 3, todo lo que salía en el 3 era del 3, pero no, no, no. Es del 2. Este juego está muy, muy adelantado a su época. Pero a unos niveles que yo, es lo que os he dicho, ojalá haber vivido... Me voy a meter la ración y voy a pillar esta. Ojalá haber vivido esta época, tío. O sea, estaba vivo, ¿no? Pero me refiero, ojalá haberlo jugado en su época, cuando salió. Me habría hecho una paja increíble, vaya. Derecha. Por aquí. Y por aquí, ¿no? No, para. Me estoy haciendo la picha un lío. ¿No es por aquí? ¿Dónde es? Oh, shit. Oh, shit. ¿Por dónde se sale? Ah, por aquí, coño. Lo he visto, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Aquí estamos. Vámonos. Solo le metieron el factor supervivencia y ya está, total. Le metieron, al Metal Gear Solid 3 le metieron lo del camuflaje, lo de los animales, el sistema de cura, ¿no? Ese que tú le dabas al start, te salía cura y te ponía venda, cuchillo, sutura, gel, desinfectante, no sé qué. Y ya está. Y el CQC, que aquí está de otra forma, pero el CQC un poquillo mejorado, camuflaje, comida y tal. Pero, para mí, la historia del 3... Eso es una barbaridad, tío. La historia que tiene ese juego, los personajes, tío, la relación entre Snake y The Boss. The Boss es uno de los mejores personajes femeninos de un videojuego que yo he visto en mi vida. O sea, The Boss es uno de los personajes femeninos mejor escritos que yo he visto en un juego, junto a Sadie Adler del Red Dead Redemption 2 y alguna más, pero es increíble, tío, la historia que tiene. Y este juego tiene la revolución pura y dura, ¿sabes? Este juego es revolucionario, tío, en todo. Por eso mucha gente y muchas revistas y muchos medios lo consideraban el juego más influyente de su época, tío. No, y uno de los juegos culturalmente más influyentes de la historia. Y es que es verdad, tío. Es que no es una exageración, de verdad. Vale. Ahora hay que meter el Nikita. Por cierto, he pillado el PSG. Ah, es tranquilizante. Rifle tranquilizador. Grande, Lubarak. Por las 5. Muchas gracias, tío. Un momento, que tengo la suscripción aquí mal puesta. Nube la mano, como tengo la mano de reventar, señores. Qué barbaridad, tío. Vale, tengo un rifle tranquilizador, de puta madre. Pero no está silenciado, ¿verdad? Balas del Nikita. Tengo el Nikita con 30 balas. De sobra. Vale, se supone que tengo que meterlo por ahí. ¿O qué? A ver. ¿Habrá algún otro conducto de ventilación? No lo sé. Voy a probar a meterlo por ahí. Bueno, aquí había balas, ¿no?
Aquí había balas. ¿Cómo las pillo, tío? Y yo tiro una chafa y ya está. Si tengo objetos para gastarlos, tío. Tiro una puta chaf. ¿Se ve la anilla? Una polla. Eso es la anilla, tío. ¿Dónde va, tío? Vale. ¿Y aquí por qué hay para descolgarse, tío? Ah, por nada en especial. Vale. Tenemos esto. Yo creo que se mete por ahí, ¿eh? Yo creo que se mete por ahí. Vamos a ver. Stinger. No, Stinger no, perdón, Nikita. Vale, ¿y cómo se controla el Nikita? ¿Cómo se dispara? Ah, ¿tiene que ser de pie o qué? ¿Cómo se dispara? ¿No es al cuadrado? Entonces, ¿y cómo se sube? ¿Esto qué mierda es, tú? ¿Cómo se controla esto, hermano? ¿Cómo se sube? ¿Cómo coño se controla? No sé subir. No puedes subir. Pero entonces... Hostias. ¿Para acá? Vale, ¿para dónde es? Hostia, esto va a ser difícil, ¿eh? No eran tantos misiles, ¿eh? Joder, esa esquina, hijos de puta, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Eres gilipollas! What the hell happened? Raiden! Raiden! Hermano, ha ido al misil, tío. Ha ido al misil. El puto George Bush. Ha ido al puto misil, tío. Soy yo, se parece un poco a Bush. Y le llaman terrorista. Toca la pared para llamarlo. Pero ¿cuánto dura eso? A ver. Voy a distraerle. Vamos a llamarle para que vaya a la pared. Ah, por aquí. Estoy bien, estoy bien. No rayéis. Me he equivocado de camino, por el otro lado. Vamos a llamar para que el tío se quite de en medio. Pero un momento, aunque yo le llame, el misil lo va a seguir oyendo, ¿no? En plan, mira. Who's there? Vente para acá, ven. Knock it off. Vale, y se queda ahí ¿cuánto tiempo? Vale, y ahora usamos el Nikita. ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí? ¿Es derecha? Y luego izquierda aquí, ¿no? Es gilipollas. Es gilipollas. ¡Es gilipollas! ¡Vámonos! No lo oye, tío. Está ciego y sordo. Perfecto. Ahora hemos podido desactivar el suelo electrificado que hay aquí arriba y podemos pasar. Pero ¿y cómo hablamos con el presidente? Ah, entro por aquí. Perfecto, se viene cinemática. Ahí está el presidente de los Estados Unidos. Míralo. Es Bush, pero con otra cara. Johnson, So you're finally here. you've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. ¿School? Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. Estoy consciente. What are you? Me ha tocado What los the- hue- You're a man? Well, who are you? Foxhound, sir. Foxhound? Japón. I see. Now things are starting to make a little sense. Hace como Goku cuando chico. Tocaba a huevo, coño, para saber Switch qué era. over to nano communication so nobody can listen in. Yes, sir. Usan el códec los de este juego para no tener que hacer cinemáticas, ¿verdad? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. ¿Por You're qué? working for them?
If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? Claro, te dio I wanted gilipollas. absolute power. But you're the president. You have power. O quería más. I'm just a figurehead. Huh? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. Esto es lo que os he explicado antes, The lo de los Patriots? Patriots. The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Oh, ¿me lo van a explicar? Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots Dirigen rule this Estados Unidos y dirigen el mundo realmente, ¿no? Porque también controlan la información. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? Y se lo cuenta un random, This realmente, country ¿no? is shaped and controlled as the Patriots see fit. Sabe The que va a people morir, are shown supongo. what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. Pff, qué guapo, hermano. Es que esta The historia... Patriots. Even I don't know who the actual members are. Revolver Are Ocelot they es uno de ellos, financial, ¿no? Political or military leaders. No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Estos eran los filósofos, ¿verdad? The El- White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. Parece Hitler el de abajo a la derecha, ¿verdad? I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. ¿El padre de Volgin no era uno de ellos? No me acuerdo ya. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes, I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? ¿Vosotros cuando jugabais este juego con 11 años os Picture a enterabais de la massive historia? political vacuum. Me cuesta a mí A con space that 28, every imagínate con power 11 años monger viendo will try to esto. fill for their Súper own greedy político ends. todo, súper... I'm talking about an ¿Cómo te enteras, unregulated tío? power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. Yo del Metal So Gear you 4 me las changed salté your mind todas. Te because you saltaste wanted to toda la avoid cinemática. global chaos. Vamos a matarte, vamos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? Dímelo. Uno de los My clones predecessor, de Big Boss. George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid. He was a well-balanced master. Esto es material para los Sims, The Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. That's right.
At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. ¿Y ahora Ocelot ha traicionado a Solidus? No. ¿O sí? I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't es toda una mentira. It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Está todo, soy todos marionetas, ¿sabes? Were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Esto no es rollo, esto no es como muy los Illuminati y cosas así, los Patriots, realmente. Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. ¿Se quiere pegar con los By Patriots? stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. ¿Sí? That was not the new Metal Gear. Acá hay otro. Where's the new Metal Gear? Right here. What? Se va los You're pantalones. standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you ¿Cómo? say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor. Menos mal que me está of the dando toda la puta Shell 1 información, core. Arsenal Gear. That's the code name for the Arsenal new Gear. Metal Gear. Arsenal? ¿El equipo de fútbol? Jesse. That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? Un poco. That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. No estoy entrando It una is a mierda. means to Yo, preserve the world si está as it atento, es is. complicado. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, Madre mía de mi making vida. it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. Kojima quejándose de Yes, internet, the 2001. GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Quieren controlar la Once información. operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them,
so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks, but Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external Sabía demasiado el Kojima, sí, sí. gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've Y yo, got to deja de find decir Emma última palabra Emmerich. entre She's entregaciones, the only coño. one who can stop that thing Hostia, la once it's hermana been de él, activated. tío. Emma Emmerich? Yo no para de decir. She's the system El guión de programmer for Raiden Arsenal es- Gear. Gear? I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. This I thought the building? levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. Yo me estoy quedando loquísimo con este This juego, is eh. card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie, a biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. Total, te ha dicho todo el juego. There's only one thing. ¿GW es George Washington? Pues no lo sé. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's her role! Hostia, claro. Ha sido él, ¿eh? No. Ah, vale, creí que era un infarto. La ha dado. Vale, pues venga, toma por culo. That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? Adiós. The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around, carrier boy. Pero pégale un tiro o algo. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom. Revolver Ocelot matando al presidente acaba de traicionar a Solidus. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. Si tú lo dices, hombre, claro, ¿no? Ocelot y Solidus están juntos para el tema este del Metal Gear y del Arsenal Gear, ¿no? Matando al presidente está ralentizando que el Metal Gear despierte, por así decirlo. Entonces, si Revolver Ocelot le pega un tiro al presidente, está ayudándome a mí, realmente. Así que está traicionando a su compañero, ¿no? Vale, se me estáis poniendo el Better Call Saul, así que ok. Bien, me gusta este mensaje, ¿eh? Me gusta, tío. Me gusta este lenguaje que hemos adaptado hoy, tío. Cada vez que diga algo que no me podáis contestar, me ponéis al Better Call Saul, ¿vale? Me ponéis al Saul Goodman. Voy a llamar a alguien que se ha muerto el presidente, ¿tú? ¿A nadie le importa o qué? ¿Por qué no me responde el coronel? ¿What? ¿Qué pasa? Porque nadie me contesta. Bueno, este es normal. Que no me conteste este, lo vamos a perdonar. Ni para guardar. Esto qué mierda, ¿eh?
Algo gordo va a pasar, Algo gordo, tío. O sea, los Patriots están montando en esta planta que parece como de limpieza de crudo de petróleo por la explosión que hubo hace 2 años del barco. Han montado esta planta que es como un Metal Gear enorme, en el cual tienen un sistema para controlar toda la información que se mueve por redes. Es decir, van a controlar toda la información del mundo, ¿no? Porque tienen miedo de que con el auge de internet y con la posible existencia en un futuro y la posible viralización, por así decirlo, sobreuso de las redes sociales, que mucha gente tenga acceso a información. Y que mucha gente tenga acceso a información es malo, realmente, porque son menos manipulables, mejor dicho. Entonces los Patriots quieren controlar todo esto para que ellos sean los que manipulan toda la información y para tener a la gente como ganado, ¿no? Decidme simplemente sí o no. Si me estoy flipando, o sea, si me estoy flipando, decirme no. Si estoy en lo cierto o voy más o menos entendiéndolo, me decís sí, ¿vale? No hace falta que me confirméis, no me digáis nada más, simplemente sí o no. Ah, mira, ahora me llaman. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. De eso no sé nada. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. Qué cosa más rara, tío. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Claro. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah. Why didn't you tell me about it? You never asked. Am I correct in assuming you also know that the Big Shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Sí. Yeah, I did. Toma tu huevo. It's exactly what the President and Ames described. A massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? Al principio. It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. Then it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. El plan Neva? 2 years ago. What really happened here? I took these photos 2 years ago. I Ojo. know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Ajá.
Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? Sí, ¿no? I don't know what kind of deal was going down. All I remember Olga is what sabe que Ocelot este tío said mató a su padre, ¿no? Something like, I'm taking it back. Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. No lo sabe. Ah, vale, tampoco me lo podéis decir. Vale, perdón, hago muchas preguntas, tío. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with the sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. ¿Cómo? Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. Hostia, el puto Ocelot, 300 de IQ, tío. Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. ¿Tan importante sois? Fake news en The Metal 2001. Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. Madre mía. And we fell for it. 2 more puppets in their show. They played us like damn fiddles. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? ¿Pero Ocelot no está con los Patriots? Creo que Ocelot está traicionando al Solidus porque él está con los Patriots, no con el Solidus. Solidus no quiere estar con los Forget Patriots. it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Vale, más Arsenal Saul still Goodman. has a Tío, massive payload of si me missiles ponéis to a deal Saul with. Goodman no significa que yo esté en lo If the cierto, ¿no? opposition gets control of those missiles. Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich Su hermana, My sí. sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Pregunta. Te estás rayando. Pregunta, que es que aquí hay muchas preguntas. Los Patriots son... Si no recuerdo mal, esto yo lo sé porque yo he jugado a los otros Metal Gear, no al 2 y al 4, pero yo he jugado las precuelas de esto, por lo tanto, los Patriots creo que fueron creados por Major Zero, que es el tío que te ayuda en el 3, junto con... No sé si junto con Big Boss, no me acuerdo. ¿No es él el que crea los Patriots? ¿Eso me lo podéis responder? Él es el que crea los Patriots con Big Boss, o sin Big Boss, no lo sé. Y son los Patriots los que se encargaron de clonar a Big Boss. Porque había algo raro de que Big Boss no estaba de acuerdo con ellos y por miedo a que desertara o lo que sea, le clonaron. Sin que él lo supiera. ¿No? Pero ¿son los Patriots quienes clonaron a Big Boss? Y por eso Solidus está en contra de ellos. Porque claro, Solidus al ser un clon tiene
vida limitada. O sea, vida limitada tenemos todos, pero me refiero, creo que muere antes de lo normal al ser un clon o alguna mierda así. Porque creo que tiene genes recesivos y no dominantes. Es que es una puta... Ah, en el 4, vale. Es que es una puta movida este juego, os lo juro, Este juego es una paja que no vea, tío. Después de este jugaremos el 4, sí, para enterarnos ya bien del todo. Pero es que esto es una paja que te caga. Está guapísimo, tío. Ah, que también te cae aquí. Creía que solo te caía con el Snake. Esto... Sí, demasiadas preguntas. Esta puerta estaba rota, ¿no? Sí. ¿Y por dónde se sale de aquí, tío? Y yo, salta. Ahí está. Te estás adelantando mucho. En el 4 se explica más profundo. Ya, pero es que como yo he jugado algunos, ¿sabes? Hay partes de la historia que no tengo ni idea y otras partes que me suenan. Yo sé que Major Zero fue el coronel Campbell del Metal Gear 3, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma. Fue él el que ideó los Patriots. Fue él el que empezó esa corporación. ¿Por qué te vas? Pues porque aquí atrás había para una tarjeta nivel 4. ¿Sabes? Por eso me voy. Tengo una tarjeta de nivel 4 y aquí había una puerta de nivel 4 que no he abierto. Era nivel 5. Ok. Pues nada, entonces bajo el agua, ¿no? Anda que yo soy listo también. Con la puta. Creía que era de nivel 4, por eso he vuelto. Perdón. Vale, era nivel 5, ok. Vámonos entonces. En el Assassin's 3 te explican todo. Ok, hay que ir por el agua. ¿Y el agua dónde era? Por el ascensor. Por el ascensor. Fundadores son 0. Bueno, es que si leo los fundadores no los he leído todo, Si leo quiénes fueron los fundadores de los Patriots, me estoy spoileando a muerte el Metal Gear Solid 4, ¿verdad? Sí, vale, no leas mejor, vale. Sé que Zero lo formó. Y sé que Zero fue el encargado de clonar a Big Boss. Sé que él fue el encargado, el cabecilla de clonarle. Sé que fue él. ¿Vale? Hay que ir por el agua y usar la tarjeta por la puerta aquella, ¿verdad? Fui yo. Pablo, tú haces las investigaciones, pero las del Metal Gear no las haces. Cállate un segundo. Vale, ¿dónde está la puerta que no me acuerdo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Hostia, qué cagada, aquí no hay salida. Seré gilipollas. Para atrás, dale para atrás. ¿Los patriotas y los filósofos son lo mismo? Sí, es lo mismo. Simplemente le cambiaron el nombre. Es lo mismo. Los Patriots y los... ¿Quién es? No lo es. ¿No es lo mismo? Raiden, ¿No tiene el mismo espíritu? This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. This place is flooded. Es una evolución. Bueno, vale, pero es algo que predeció, ¿no? Predeció. Y su hermana, ¿no? I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute. No puedo mover el dedo, Lo tengo muy jodido, You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? Lo tengo peor que antes, vaya. I was... So Emma survived the ordeal? Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? ¿Que la tengo que meter aquí It's still dentro? gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can Tengo que do. meter a una niña que no sabe nadar bajo el agua. Into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden.
I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the Kodak. I'll do that. ¿La tengo que meter en el agua, tío? Vale. ¿Dónde coño era la puerta? Que no me acuerdo, ¿tú? Por aquí, yo creo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Sí, por aquí. Es por aquí, ¿no? Una de esas dos puertas. Memoriza el camino. Ya se me ha olvidado. Tú imagínate. Entonces, los Patriots y los filósofos son lo mismo, pero distintas generaciones. O tampoco, eso sí, ¿no? Espérate, que por aquí no es. Es por aquí. Ahí estamos. Es como Dragon Ball GT y Dragon Ball Super, ¿vale? Pero tiene la misma esencia, la misma alma, ¿no? Yo creo. Esto tiene pinta de pelea de boss, pero vamos. Ya ves, míralo. Pero si este tío es inmortal, ¿cómo lo voy a matar? Still ticking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. Vale. Hay que te como, que hay que te voy a comer. Qué grande el Joaquín Cortés. I thought so. Pone uno, son mariconazos. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. Joder, se llega a la nariz, ¿eh? You knew I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with Arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. Pero ¿por qué me lo dicen todo? But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Mírala. Emma's alive? She was some time ago. But the flooding has become quite serious. Esta I wouldn't be surprised if she's a mermaid. Esta está regular, ¿eh? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? Qué puto guión de mierda tiene Raiden, la madre que me parió. This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Total, que esta gente en verdad son buenos también. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations.
Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it! You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Vale, gracias por la info. At your grave. Show me what you've got. Hostia, se viene. ¿Y esto cómo es? Anda que le estoy dando, ¿eh? Vale, se mete debajo del agua. Esto tiene una banda sonora, tú. Mira qué varita, ¿eh? Vale, le doy con... Le doy con eso, ¿no? ¿Dónde está? Ah, que no le puedo dar. ¿Por qué no le puedo dar? Vale, se ha metido debajo del agua. ¿Va a salir o no? Imposible. Buah, esto va a ser... Mejor a Soco incluso, ¿eh? Uf. Vale, cuando hace eso es inmortal, ¿no? Buah, ¿qué hace este tío, hermano? Es chungo, ¿eh? Racioncita. ¿Cómo baila, eh? Vale, otra. Se tira al agua. A ver si le veo. Joder, es que apuntar, perdonadme. ¡Le he dado! Este arma es una mierda, gasta muchas balas. Creo que es mejor la pistola, ¿eh? Vale, ¿y aquí le pego o qué? Cabrón. ¿Vale? Es difícil, ¿eh? Pero se puede, ¿eh? ¿Y si hago así? Hijo de puta. Y yo. Vale. Así poquito a poco, en verdad. Otra vez al agua. Difícil. Gastando mucha balita, ¿eh? Puta, justo creo que le he dado, ¿eh? Ah, amigo, bien, así, vale. ¿Voy bien o voy mal? Ah, mira, lanzagranadas, es verdad que tengo lanzagranadas. ¿Dónde está el tío? Vale. Joder, ¿en serio no le he dado? A ver si tiene caída esto, tú. Esto lo revienta, ¿eh? Esto lo revienta, ¿eh? Ahí va. ¿Te imaginas? Esto lo revienta.
lo soy! Life. Oye, cojones. Baila como Chayanne y raja como un... Me quito. Hola. Hola, no puedo mover. No puedo moverme. Cómeme la polla, vamos. Yeah. No puedo moverme otra vez. ¿Por dónde viene? Le queda una, ¿eh? Le queda una, ¿eh? Joder, de verdad. Los controles de mierda. ¿Dónde estás? My body. My body. Voy a morir, ¿eh? My body. ¡Hijo de puta! Me va a matar, ¿eh? Estate quieto, hermano. Dios mío, estate quieto ya, Vamp, coño. Párate quieto un segundo. Tanto bailar. ¿Pero este tío no es inmortal? O sea, ha dicho que la piscina tiene las bacterias y tal, pero este tío ¿no se supone que no puede morir? Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the president gave you. Vale. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Perfecto. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Tu hermana más lista que tú. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, Venga, coño, voy a poner pastelea ahora. Tenemos que tirar para adelante. Room to the north, right? Venga, voy. Voy para allá. ¿Qué se juega más? ¿En este juego o en el 4, señores? ¿Dónde hay más gameplay? ¿En Metal Gear Solid 2 o en Metal Gear Solid 4? En este, ¿no? O en el 4 hay más. Porque aquí ya hay bastante cinemática, ¿eh? En este sin duda. O sea, en este se juega mucho más que en el 4. Voy a ver, nos vamos a reír con el 4. El 4 va a ser una peli en directo, os lo juro. El 4 voy a tener que poner de categoría vídeo grupal, tú. El 4 va a ser de cinemática. ¿Vale? Ah, ya me la he comido. Vale. Voy a respirar aquí. Hay varias puertas, ¿eh? Mira, aquí hay cosas. No quiero darme con las cosas. Ok, entonces tiramos para adelante. Baja. Cuidado, 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 cuidado. ¿Esto qué coño es? Body Armor. Body Armor, ¿eh? Me gosh, me voy a ahogar. Nah, no me ahogo. Body Armor, lo del 1, tío.
El chalequito antibalas, eso vale, eso es para que me hagan menos daño, ¿no? A ver, ya me hacen poco, en verdad. Chaqueta antibalas hecha con fibras especiales. Cuando te ataquen y tengas este objeto, sufrirás la mitad de daño. Bueno, esto ya... Ah, mira, y se ve físicamente. ¿Lo llevo o no lo llevo? ¿O qué? Mira, aquí hay un nodo de puta madre, tenemos el mapa. Es necesario para algunos bosses, supongo. Es que tampoco estoy jugando en difícil, ¿eh? O sea, como es mi primera vez, esta es normal, así que a lo mejor no hace ni falta realmente, ¿no? Vale, aquí tenemos el mapita. Aquí tenemos petancetamine. Aquí tenemos algo que es una rejilla que se puede romper. Tiene pinta, ¿no? Ah, no, tiene un cristal. Vale, aquí taquillas. Uy, ¿esto qué es? Book full. Vale. Creo que había un easter egg. Si te ponías una revista porno en la mano y llamabas a Snake, creo que te decía algo, ¿eh? Snake, I don't see Emma. Después de esto. I can't believe Emma managed to get out of that room by herself. Take a more thorough look around. Estará metida en una taquilla seguro. Voy a llamarlo otra vez. Raiden, we don't have much time left. Emma should be to the north of filter chamber number 2, where you fought with Vamp. Pero Snake, que tengo una revista porno. You have to hurry. EE's life is in your hands. Os juro que dice algo, ¿eh? Que lo leí. Vamp mentioned a purified hydrogen bomb. Any idea what it is? A purified hydrogen bomb is a nuclear weapon that doesn't use a nuclear explosion to trigger a nuclear fusion reaction. There are two theories for triggering a purified hydrogen bomb. Of the two, our nation focused its research efforts on the laser inertial compression theory. Theoretically, it's the same as laser nuclear fusion. By solidifying deuterium and tritium at an extremely low temperature to create fuel pellets and bombarding these pellets with a high-output laser, the surface of the pellets evaporate. This creates a reaction that results in the inward compression of the pellets. Dentro de las bolitas. The center portion of a pellet reaches the necessary extreme temperature and pressure conditions for confining nuclear fusion, and thereby creating a fusion reaction. I understand that research in this area continued into the last century, but I'd heard they hit a wall when they couldn't come up with a miniature laser capable of the necessary ultra-high output. From what you tell me, I guess I'll have to assume they overcame that problem. El pibito medio de Twitter después de escuchar esto. Cuando toque una teta va a flipar. Vale. Pues no me dice nada de la revista porno. Mira, vamos a ponerla. Bueno, porno no es porque no sale gente tal, pero voy a llamarle ahora. Debería decir algo acerca de las revistas, tío, que te enseñe a usarlas y cosas así, de verdad. I can't believe. Joder, cómeme la polla, Ney, de verdad. Pongo aquí la revista y... Pues nada, la pillo. Ahora. A ver, vamos a seguir abriendo de esto. Es más, está en una de estas taquillas seguro, ¿verdad? Ah, no se pueden romper estas taquillas. Y tú por aquí no puedes... Está en alguna de estas seguro. ¿En cuál creéis que está? Yo digo que en la esquina. Yo digo que está en la esquina. Ah, bueno, sale en el mapa. Está en esta. Vale, pues si sale en el mapa voy a seguir abriendo. A ver si alguna tiene objetos. Nada. Está en la de la izquierda de esta. Quiero abrir esta. Y esta la he intentado abrir antes. Vale, C4. Los C4 son nuevos, ¿no? No los tenía yo hasta ahora, ¿no? C4. Explosivos plásticos con un detonador remoto. Pulsa la X para activarla y tal. A ver, vamos a probar. Ahí está puesto, ¿no? Vale. Hola. Un poco raro, ¿no? Japón. Vámonos. Pero esta niña, ¿cuántos años tiene, tío? Que tiene la edad del hermano. Se acaba de mear. Are you all right? Who are you? Raiden, I'm getting you out of here. Get me out? You're lying. Where are you taking me this time? What are you talking about? I'm here to help. Se mea como el hermano. El Otacon se meaba también, sí. Por eso me reía, porque me ha hecho gracia la referencia. Do you have nanos? What? Well, ¿Enano o tronco?
I do. Everybody on this project has them. Tío, las nanomáquinas, Let's try. ¿cómo te la instalan? Es que no entiendo. Vale. Tiene nanomáquina que me quiero ahorrar hacer una cinemática, por favor. Can you hear me now? Nanocommunication? That's right. I have nanomachines Por too. el culo. And you're not one of them. That's what I've been trying to tell you. And you came to rescue me? Actually, I need your help to stop Arsenal. I understand you're the only one who might be able to do it. And who told you that? El presidente. The president. Really? I need you to come with me to Shell 1. Your brother's waiting for you there. My brother? Come on, we have to get moving. This place will be flooded soon. Vámonos, niña, que eres gilipollas. ¿De verdad la gente hateó mucho este juego porque el protagonista no es Snake? ¿Os parece para tanto? A mí no me está resultando raro ni... No sé. De hecho, Snake sale bastante y habla bastante. No lo controla, pero... I can't swim. ¿Qué? ¿Ahora que tengo que llevarla yo en plan en brazo? Hostias. Leave me. You can swim. You used to love it. How do you know? Your brother told me. He's really here? That's right. He's here to rescue you. ¿Esto qué va a ser? ¿Rollo Ashley del Resident Evil 4? Come for me. And I'm telling you he's here, waiting for us at Shell 1. No! He left me, my mother, when we needed him the most. ¿Y? When my father died, all he could think about was himself. Emma, we can go over all that later, but first we have to get La out cosa of es, here. la cosa da por culo. I hate water. La cosa es quejarse. It's hopeless. I can't swim. I can't swim. You can do it. I can't. Come on, deep down inside, you know you can swim. I can't keep my eyes open in the water. Endless blue. The water, it wants me. It won't let me go. All right, then close your eyes. I'll guide you. I was injected with something. My legs. I have trouble moving them. ¿Qué? Listen, Emma, just hold your breath. I'll do the rest. ¿Qué? Que le han pinchado las piernas, ¿qué me está contando? First we'll head to filter chamber 2, then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. That's right. How long? Just a little while. Are you sure? Buah, no me sé el camino, I'm sure. That's how I got here. I don't think I can do it. I'm not good at holding my breath. Look, Emma. Joder, es muy fácil no respirar, ¿eh? O si no te metes un tiro y a chuparla. Put your ear against my chest and listen to my heartbeat. Your heartbeat? Count the beats. Don't think about anything else. When you reach 100, open your eyes. Uy, ese By that cálculo. time, we'll be on the other side. Uy, ese cálculo. Give me a signal if you think you're running out of breath. What will you do then? I'll swim faster. Uy, ese cálculo. Hang on tight. Y se supone que va a escuchar tu corazón desde la espalda. Bueno, sí, claro. Okay, let's go. I'm closing my eyes. Lo sé. Take some deep breaths. Y ahora, deja de respirar. 1, 2, 3. Wait, Métele un codazo, déjala inconsciente. let me take off my glasses. Ay, la You gafa, know, es verdad. You should wear contacts. There's nothing wrong with my eyes. I wear them for show. Ay, mi madre mía. Trying to be different from the Como de other Gref. girls? No, it's not like that. I like glasses. And there's this guy I liked who used to wear them. Your first boyfriend? No, somebody more important. Mi padre, ¿te imaginas? Anyway, Perdón. they bring me luck. I see. Y los dos bolivianos que tiene cruzado para el moño, eso también es sentido de la moda, supongo, ¿no? Vale. ¿Y esto cómo es? Tiene una... ¡Oh, Dios! Vámonos, niña. Uy, tiene muy poco oxígeno, ¿eh? Vamos a respirar ya. Es fácil, fácil. Respiramos los dos, ¿no? Venga, vámonos. Tío, esta puta música y esto ahora nos parece raro. Es menor, que te calles. Es por aquí. Vale,
Acabo de volver por donde he venido, ¿verdad? Ok, disculpadme, ¿eh? No, niña. Uy, que se cae. No, si por aquí no es. Right. Go with Emma to strut L. If you exit the Shell 2 core. ¡Cállate! Que ya lo sé, que me he equivocado. Venga, niña, vamos. ¡Uy, perdón! ¿Y cómo la agarro? Uy. Joder, que Japón es raro. ¿Cómo la agarro? ¿Con el cuadrado? ¿Cómo la agarro, por favor? ¿Cómo la agarro para llevármela otra vez? Métete en el agua. Ah, coño. No, 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 no. Que no viene. Vamos al agua. ¿Y la mano? Escúchame. ¿Cómo la meto en el agua? ¿Al triángulo? Ah, mantienes el triángulo y te pilla... Joder, yo qué sé. Vale, vale. A ver, vamos a memorizar. Sería derecha, derecha. Ok. Vamos. ¡Me cago en la puta! Derecha. Ok. Venga, niña. Por aquí es. Y ahora, con el triángulo la agarro de la mano y me la llevo, ¿no? ¿Por qué en todos los juegos japoneses un tío tiene que llevar una tía de la mano, tío? Venga, vamos. Hostia, pero... Y yo, una cosa que no sepas nada, otra cosa que no sepas andar con oxígeno. ¿Eres gilipollas? Ah, claro, tienes susto. Buenos tenis, tan guapos, ¿eh? Dame la mano. Vámonos, anda. Putos japoneses machistas, tío. Ahora han pinchado las piernas, es verdad. Bueno, pues tampoco, lo que sé. Yo, a mí se me ha jodido el dedo en el gimnasio, que estoy jugando al equipo sin quejarme. Putos flojos, tío. ¿Ya estamos descansando? Pero si no hemos hecho nada. You did good. I concentrated on your heartbeat. It reminded me of when I was a kid. Vale. Ok. Supongo que los latidos del corazón, pues sí. Sí, la niña. Te lo compro, venga. I remember my brother giving me a piggyback ride. Verás. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Sounds like you were close. We were, back then. We were stepchildren in our parents' second marriages. Wherever my brother went. Éramos hermanastros, un momento. Los Serrano Time. My brother didn't have any close friends, so he used to take care of me. Un momento, un momento. We both wanted to be loved so much. So much that we used to pretend. Pretend? Yeah, we used to play house. My brother was the husband and I was the wife. Bueno. But it was always just make-believe. We were only kids. Ay. You know what I mean. Ay. Family, but I think I know what you mean. Ay, qué maravilla de videojuegos. Japón. Momento Japón, Momento Japón. Raiden, what's your status? Colonel? Me está aquí contando su vida, que dice que le mola al hermano. To avoid drowning. Good job. Get her over to Shell 1 as soon as you can. That's going to be hard with the connecting bridge. No es casualidad que tú a Japón le cambias las letras y sea pajón. No es casualidad, Japón se llama Japón por algo, I remember that. You should be able to go down by way of strut L. Try and get over there. What about Emma? She's been injected with something and she can't walk without any help. Take her with you. Free your hands of any equipment and hold down the action button. ¿No habrá to alguna give her a zona hand. típica de soldados donde tengo que llevar a la niña, dejarla en una esquina y luego... Emma can sit and wait until you help her back Hostia, up. esto va a ser un sufrimiento, You won't be able to use any weapons while you're leading her. Now head for strut L. We're on our way. Venga, vamos. Si le pego a la hermana y llamo a Otacon, ¿qué pasa? Raiden, we've infiltrated the computer room. What's your situation? All right. Emma's safe. We're heading your way. Good job. Get real. Shell 1's deserted. Looks like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system.
but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? EE? What? Hostia. I'll use my Kodak as a relay. Here she is. Hal? EE, is that you? Hal. EE. Why Why are you involved with Metal Gear? Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? I should have known. Answer me. Why are you repeating the same mistake? I wanted to hurt you. I wanted to see you suffer. Hija de puta con los palillos chinos clavados. Me. No, that's not what happened. All right, that's enough. Who are you? I'm a friend of Otacon's, Emma. Otacon. Enough with the sibling rivalry. That's not what this is. We haven't got time for this. Raiden, get her Es que over no son here hermanos. right now. I... Gotcha, Snake. I'll head over there with Emma. Most of the enemies aboard Arsenal, but I suggest you be careful. Make sure Emma gets here in one piece. Joder, no te prometo Take care of nada. my sister. Don't worry. I'll get her there. No somos hermanos, nos queremos, ¿vale? Ay, Dios mío de mi vida, tío. Es esta probablemente la mejor parte de este videojuego. ¿Hay Claymores? ¿Me están llamando al teléfono? ¿Me están llamando al teléfono? ¿Quién es? ¿Esto qué es? Cuidado, hay minas Claymore instaladas. ¿Esto quién te lo manda? El Grey Fox ese falso, ¿no? Vale, si hay Claymores, dejadme un segundillo que me ponga las gafas de visión térmica para ver dónde están. Ahí hay otra. Vamos a desactivarla pasando tumbados por encima. Otra aquí. Otra aquí. Y no parece que haya ninguna más, ¿no? Vale. Si yo le hago una foto a la niña esta. I'm so tired. Ya. Uy, vaya mierda de foto. ¿Esto qué coño es? New data. Guardar. Y llamo a Otacon. Para de dar zoom. ¿Vale? Estos son para curiosidades del juego, señores. Callarse la boca. Dale 2 collejas. Ahora le pego. Y ahora me quito la cámara. No, así llamo a Otacon. Otacon es llamar a Snake realmente, porque Otacon no tiene un dial como tal, ¿no? Raiden, take... Vale, no. ¿Y si le pego? ¿Cómo me quito esto? Me meto un patadón. Hostia, le he matado, tú. Vale, voy a llamar a Snake rápido. Esto es simplemente para ver las líneas de diálogo. What do you think you're doing to her? Vale, ha merecido la pena. Creo que es un... ¿Le he matado? Tío, si la duermo y la llevo en brazos, no da por culo, ¿no? Bueno. Y ahora... ¿Qué tiene dentro? Ah, ¿y no tiene nada? Ya está, me la llevo así. ¿Juan qué? ¿Juan qué? Túmbate encima de ella y llama. Eso es turbio. Eso es turbio, cabrón. Que un nota me diga que me tumbe encima de la niña. Eso es turbio. Que yo la quiera llevar así para que no dé por culo no es turbio. Mira, la voy a llamar ahora a la otra. Raiden, take Emma and... Ya, si la tengo cogida. No te preocupes. Vámonos. Hostia, ¿cinemática otra vez? Qué raro, una cinemática en este juego. Más agua, claro. Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell 1's computer room. Esto es un juegazo, señores, de verdad. Es un I've got juegazo. this disk that the president gave me. This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Los Metal Gear me parece que son la polla para streamearlo, tío. This is my program. What? Why did the president give it to you? Huh? Did something happen to the president? Se ha tropezado, está en la UCI. Está en ahí. La rodilla derecha. Fracturada. President. He's dead. What? You actually wrote this virus? It's not really a virus.
It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. You know what GW is? Claro. Of course. I created it. ¿Y qué es? Huh? You look surprised. Well... Cat got your tongue? I'm sorry, How about the Patriots? Ever heard of them? ¿Qué significa GW? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Sure, but it's hard to put into words. Right. Vale, codec. Para no hacer cinemática. Are you reading me, Emma? Yes, loud and clear. The president said that Arsenal gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information on a global scale. A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. Ojo. You've lost me. Well, in this day and age, information emerges from every direction and is freely distributed. A variety of information gathered by servers employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. Este tío es un visionario, tío. Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Huh? Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving Claro, pero ahora cuando la información es With libre... their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. La gente saca sus With the newly conclusiones. created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen Y manipular by the public. toda la información. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet, 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? 3. About 30 to 40,000? Right. That's what was announced at the turn of the century. But there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? Sí. There are research organizations. Un domingo que no tenía nada que hacer. And their reports have already been subtly altered. They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Exactly. The actual physical core for handling the task, GW, is installed in Arsenal. It's the only system in the world with an optic neural AI that has a parallel processing capacity of 980 trillion Hammets. I suppose that being a specialist in neural AI and complex logic played a significant role in your association with the Metal Gear project. That's not the only reason. What do you mean? I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. Dímelas. I understand. Do you? So Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything, including nuclear weapons, and is fully equipped with cyber-terrorist countermeasures. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the Buen AI momento para hacer de actually ciencias. capable of controlling everything? No, GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program, using the internet at full capacity.
the program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. ¿El Windows? Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible. Do you know how a computer operates? Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Puta repelente la niña, ¿sabes cómo funciona un ordenador desde dentro? Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably. But the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the terrorists... Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Thanks. I think we'd better head for the computer room. My bird in the computer room. Is he safe? El loro. Uy, menos mal que no me lo cargué. Excuse me, he's a parrot. And he's my best friend. My only friend. Me lo quería cargar, Okay. Good. Si te lo cargas, esto cambia, Did you know ¿no? that in the old days, miners used to take a canary into the mine shafts to detect toxic gas? That's what he's for? No. I really needed someone to talk to. Right. I think we'd better get moving. We've got a little longer to cover than the last time. I'll give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Vale, vamos, A dead body, not a pretty sight. Vamos. Oh. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. ¿Me sé el camino de memoria? No. Venga, ponte la gafa. In your head? These? They're lacquered chopsticks. Dos palillos del Chino They hold your Galaxia. hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, I'm much more than cute. Okay, let's go. Bueno. ¿Referencia a LATAM? ¿Sudamérica? Vale, voy a poner león. Ready. Vámonos. Debería meterme una ración. Voy jodidillo de vida, en verdad. Voy jodidillo, Voy a meter una ración. Me acordaré de cómo volver, tío. Yo creo que ni de puta coña, Tío, me he jugado este juego 30 veces y hay algunas cosas que no entiendo. ¿Qué coño es Sudamérica? No lo han explicado todavía. O sea que supongo que será rollo, pues como lo de los Patriots y cosas así, hasta que no te lo expliquen, tío. Pero es que muchas veces dicen palabras raras, o sea, no te rayes. Es normal que no lo entiendas, vaya. A lo mejor lo dicen en el 4, Lo de Sudamérica, eso. Sube, sube, que no te ahogas. Niña, no mire que hay un muerto, ¿vale? Mírame a mí mejor. O sea, mírame a mí porque si no miras a un muerto. Vamos. Hay bombas, niña. Muy bien. Ahora era izquierda. Me lo voy a hacer a la primera sin que la niña se muera. Os lo juro por mi madre. Dame esa ración. Se me va a morir. Se me va a morir, se me va a morir la niña de los cojones. Sube. Vale, ¿para dónde es? Sé para dónde es, para la derecha. Vete para abajo. No veo un nabo, Y es por aquí, ¿no? No seré yo uno de los mejores videojugadores de la península. Vámonos, niña. De puta madre. Y ahora me la tengo que llevar de la manita. ¿No es este uno de los mejores videojuegos que yo he terminado en mi vida? Bueno, niña, venga. Espabila. Me han pinchado las piernas. Espabila, coño. Uy, cuántas cucarachas, qué asco. ¿Y esto quién la ha traído aquí? Mira, 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 mira cómo se apartan. Nada, 2001, ¿Y si me tumbo? Se me acaba de poner una cucaracha en la ración. No me jodas.
Hostia, qué cagada. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Se las comen. ¿Cómo me la quito? Bueno, en verdad esto son vitaminas, ¿no? Vale, balas de la M4. ¿Por qué hay tantas cucarachas aquí de repente? Mira, me las estoy cargando, ¿eh? ¿Veis cómo cuando las piso sale ahí la mancha? Como quita y ponla varias veces. ¿Cómo? ¡Hostia, qué guapo! Este juego no tiene sentido, tío. Esta gente, tío, tenía una obsesión por los detallitos pequeños que no vea, tío. Ya. ¡Espabila! Vamos. Vámonos. Joder. ¿Sí? Venga, vamos. Tu puta madre, niña. Se ha quedado dormida, ¿no? Venga, llama al ascensor. ¡Vamos al ascensor! Venga, ya está. ¿Se ha pedido? ¿Se ha pedido, no? Planta 1. Lo ha gozado. Pero se hace así, ¿no? ¿O cómo lo hago? La tendría que dejar dormir y arrastrarla por las cucarachas, por eso es más asqueroso, ¿no? Vamos, niña. Vámonos con tu hermano, a ver si te da por culo los dos. Oh, Dios, hay soldados, tú. Hay soldados. Cago en la puta. Dame balas de esto, aunque lo tengo lleno, creo, ¿no? Efectivamente. Quédate aquí un segundillo, ¿vale? Uf, hay un tío aquí dentro. Me cago en la puta. No llame a la gente, ¿vale? No. No he esquivado, hijo puta. Lo ha dicho, ¿verdad? Les ha dado tiempo a escucharlo, ¿no? Vale, hay que llevarse esto, ¿eh? Viene gente a investigar. Espero que no vengan por el ascensor. Voy a llevarme a este tío donde Emma. Era el spray para la cucaracha. Se va a despertar, ¿eh? Hay que dormirlo, ¿eh? Antes que se despierte. Vamos, se piran, ¿eh? Se piran. Vámonos, Emma, por favor, vamos. De puta madre, ¿eh? He apartado el cadáver de ahí. Bueno, el cadáver, el cuerpo no lo han visto. Vámonos. Vale. Hay más gente, ¿eh? Quédate aquí. Va a dar la vuelta ese hombre. Como se despierta el del fondo, estoy muerto, ¿eh? Se va a dar la vuelta cuando yo me acerque, ya verás. ¿No le he dado? Pero yo porque soy tan genio. Se ha dormido. ¿No le he dado? Niña, vámonos, por favor, que lo estoy cagando. Me está dando vergüenza. Vaya monstruo, muchas gracias. Vamos. Pero ¿por qué va como...? Vamos a ver, que le han pinchado las piernas. ¿Qué lo que a ti? Hay un tío, ¿eh? A ver, párate aquí, niña. Hay un tío ahí abajo, ¿eh? Oh, shit. Oh, shit. Niña, ven, que viene otro. Ven, por favor, niña de mierda. Quédate aquí, ¿vale? Le he dado, ¿no? ¿Vale? Hay otro tío arriba. Uy, se ha quedado dormido este. Lo siento. Tenía que morir. ¡Vamos, Emma! ¡Que se despiertan los demás! ¡Dale! ¡Vámonos! Me lo estoy haciendo bien, ¿no? Yo creo. Vaya banda sonora, ¿eh? Harry Grayson Williams. Hemos quedado un día, en serio, tío. Hostia, que hay otras notas. Verá. Este se duerme de pie, creo. Con toda mi polla, ¿eh? Con toda mi polla. ¿Vale? Uf. ¿Y cómo va a pasar por aquí la niña si está el puente roto? Ración. La niña me sigue como si fuese una serpiente, ¿eh? Parece gilipollas. Venga, niña, vamos. Ah, la tengo que lanzar.
¿Y cómo la lanzo? Coño, niña. Espera, una chaff ya. ¡Ya! Cagada, cagada, cagada. Está al límite, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué puto! ¡Qué puta chorra! Han puesto aquí palos de estos. Han puesto aquí tablones de madera para pasar. Vale, ¿dónde tengo que ir? A la L, ¿no? Vale, ¿dónde iría el mora, tío? ¿Aquí? No, a la L. La L es... Esto es K. Esto es J. Esto es I. H. Aquí L, es para abajo. La L es para abajo, ¿no? Aquí. Os voy a hablar de la... Hostia, un segundillo. Voy a tirar otra chaff, ¿vale? Y voy a dormir al soldado del fondo, ¿vale? Madre mía, menuda puta chorra estoy teniendo. Y ahora con la mierda esta quito todo. Quítate. Vámonos, por favor. Que te quemas, hija de puta. Que la abra ella, ¿no? Yo no tengo la tarjeta. Damn it. What's wrong? Ella tiene una tarjeta nivel 5 This door seguro. is security level 5. I don't have card 5. Damn. Pero tiene un culazo. Giving up already? Prefiero a Raiden. Ta-da! ¡Tará! Es que esto es japonés, tío. Are you impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Joder, tío, ojalá ser japonés, tío, y no español. Me cago en la puta. Ojalá sea un puto japonés, tío, y tener todas estas cosas en la cabeza de... Me he olvidado. ¿Sabes? Ojalá, tío. Vale. El gracioso y la del eyeliner, ¿eh? Esto. El videojuego. Aquí huele peste, ¿eh? Aquí hay mucha mosca. Hostia puta. Sí, una niña, pero no le vas a hacer nada, ¿verdad? ¡Que te calles! ¡Vámonos, Emma! ¡Que vienen, por favor! Estoy más muerto. Adiós. Venga, niña, vámonos tranquilamente. Uy. Venga, ven, vamos, sígueme. Ay, qué pena. Me la llevo así. Joder, lo que tarda en levantarse. Joder, pero deja de darme a mí que me la vaya a matar. Me la llevo, ¿vale? A ver, cagada, no sabía que había 2 soldados. ¿Por qué? Porque no tenía el radar Soliton. ¿Por qué? Porque no he visto el nodo de esta zona. Así que vamos a dejar a la chavala aquí. Ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente. 3, 2, 1. Precision. Y hay otro tío al fondo. 3, 2, 1. Precision. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Precision. 3, 2, 1. Precision. 3, 2, 1. Precision. Vamos, niña. Antes de que se despierte no me cago en tu muerto. Vámonos. Venga. Tranquilito, esta gente está dormida y tú y yo nos vamos para la feria. Déjame abrir esto. ¿Podrías levantarte y dejar de estar agachada? Joder, macho, es que tiene planito este juego que me cago en la puta, vaya. Hostia, espérate, esto se abre, ¿no? Vale, la trampilla. Hace vientecillo. ¿Tiene chaquetilla? ¿Tiene Rebeca?
Algo de franela. ¿Cuándo va a hacer frío en Málaga, tío? Anoche me acosté sin camiseta. Estoy durmiendo en pelota, picado todavía del calor que hace, tío. Qué coñazo, Dios mío. 6 de octubre, tío. I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Esa pregunta ha sido rollo. Well, Lolito, ¿qué we opina have to del go down Mici the que ha pasado por ladder. encima de Japón? How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. 40 Think you can metros, do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. Ah, ¿ya puedo I andar? can climb down on my own. Perfecto. Okay, follow me. Menos por culo. Perfecto. Vámonos para abajo. ¿Te imaginas que ahora suena Snake Eater pero al revés? Porque en vez de bajar, o sea, en vez de subir, baja. Y el Raiden va debajo, es que de verdad. Y va a mirar para arriba y va a ver un plano. Como haya un plano del culo de esta chavala. Es que estaba claro, tío. Es que estaba muy claro. Que el Raiden tenía aquí abajo y mirando, claro. Que estaba claro. Creéis que no, pero es. Son sutilezas japonesas, ¿vale? Funciona así. Hostia, está alto, ¿eh? En verdad me cago. Tú como te falle la mano, toma por culo, ¿sabes? Bueno, se va para mirar el sol. The sunset. It's beautiful. El que grabó esto tenía miopía, ¿no? Está todo borroso, todo plano, tío. If we don't hurry, it'll be the last we see. Life. Pelo en la polla, life. Vale, eso es un cipher, esos son soldados. Enemy soldiers, gun ciphers. Una I don't chaff. think we're gonna be able to slip past all that. Una Looks like chaff we y can barely una support pistola one person. tranquilizadora y ya está, How ¿no? much do you weigh, Emma? Tranquilizadora. Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. Vale. This is Raiden. Do you read me? Yeah, what's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right. The oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah, It's time to play sniper. not bad. This spot gives me a good view Momentito of the sniper, targets. momento You're aim. going to have to cover Emma Atentos. until she crosses to Strut Atentos E. a la habilidad, I'll eh. get there and provide some support of my own. Y con un dedo medio Thanks. roto. Think you Atentos. can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR? Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, Vale. are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't Te swim. You were jodes. doing pretty good a few minutes ago. Okay. Vale. Think you can do it? Would you take no for an answer? Hostia puta, No. tío. La niña. All right, get going. You'll be Cojones, fine. son todo problema. What happens if I fall? What happens if... And what happens if... Hermano, te quieres callar y espabilar. Hostia, que mientras ella anda... Adiós. Bueno, esto va a ser un cachondeo. Pero ¿y por qué no se espera que primero me los cargue? Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, en fin. Deseadme suerte. ¿Dónde tengo que apuntar? Au. ¿Se ha caído? Esta niña es gilipollas. Vale, un segundillo, niña. ¿Cómo meto zoom? Necesito una pastilla, ¿eh? ¿Qué me tomo? Para los nervios. ¿Qué me tomo para los nervios? Metanfetamina, ¿no? ¿Dónde hay más gente, tío? Aim. Alright. Hay otro tío... Había otro tío allí, ¿no? Abajo lo estoy viendo. Emma, open your eyes. Emma! Emma! Vale, hay minas en el camino, ¿verdad?
que Emma no ve. O sea, lo primero yo creo que va a ser las minas, ¿no? A ver, un momentillo. Bueno, esto va a ser una rayada. Esto va a ser una... ¿Y dónde están las minas? Ah, no, estas son las de visión nocturna, gilipollas. Ah, mira. Primero una pastillita para los nervios, lo primero, ¿vale? Un Hello Catí. Un Hello Catí y ahora a meter tiro. 1. Aim, precision. Sex. Precision. Sex. Precision, ¿vale? 3, 2, 1. En la puta cara, ¿qué te parece? 3, 2, 1. Pum. Precision. Sex. Another one. 3, 2, 1. Hostia, perdón. 3, 2, 1. Precision and sex. Estamos. Hostia, qué rayada. Ahora veo todo raro. ¿Vale? Emma, ¿cómo va? ¡Hay más! Muere, hijo de puta. ¿Quién más? ¡Eh! ¡Viene pecha de gente! Precision. Sex. Aquí hay un easter egg si usas el micrófono. ¿Dónde lo uso? Corre, dímelo, ¿dónde lo uso? How did all this happen? Hostia, está hablando. I don't want to do this. I'm scared. Hay un cipher a la derecha, Here. Nah, vaya detallitos, La de líneas de diálogo que grabó esta gente, que no se usan prácticamente o que casi nadie va a ver, Es una locura, de verdad, Os lo digo en serio, es una puta locura, tío. Estos diálogos, ¿cuántos de los que habéis pasado este juego no sabíais esto, tío? I'm scared. How did all this happen? Vale. ¿Y dónde más puedo apuntarlo, tío? Hay otro cipher ahí, Vale, ahora ella va por allí, ¿no? Hay un soldado arriba. Oye, me estoy quedando sin munición del PSG, ¿no? 3, 2, 1, precision. Uf. ¿No hay más munición? Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Hostia, no me jodas que hay Claymore, ¿no? Hay Claymores. Me cago en la puta madre. Hostia, lo que se mueve esto, tú. Méteme un ibuprofeno. Para. Y ahora méteme esto. Si no me carga ni el puente, picha. Una menos. 2 menos. Esa es Emma. Hay un cipher ahí. Fuera el cipher. ¡Ay! Me llaman. No veo, no me gusta esa visión. This is Snake. Can you hear me? Yeah, nice and clear. I've reached my sniping position on strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Vale, ahora me ayuda Just call Snake. me when you want me to shoot. Perfecto. Vamos a quitar nuestras putas gafas, por favor, que me están rayando la puta cabeza. Ese es Snake, ¿no? ¿Y si le pongo el micrófono a él? All right. Esto se mueve mucho. Vale, un momentillo, que se va a liar, Que se lía, que se lía. Vale, muerto. Le he dado todas. 3, 2, 1. Muerto. Falta otro. Cipher. Al puto límite. ¡Joder! ¿Pero cuánta puta peña hay? Snake, ¿qué pasa, hermano? Llama a Snake. ¿Que lo llame o que le ponga el micrófono? ¡Hay que llamarlo! Damn, I don't think I can do this. Snake, take over for me. I'll take care of it then. I'm going to show you how sniping should be handled. Take a good look.
My sniping field will be limited to the area you're watching through your PSG-1 scope. Keep a good lookout on Emma's surroundings. Molaría que ahora te even while dieran I'm el shooting, control de alright? Snake, ¿no? Que lo controlaras tú o algo así, pero entiendo que eso no va a pasar, ¿no? Vale, más balas. Claro, es que spawnean balas aquí. Oye, ¿yo tengo que andar? Pregunta seria. Vale, grande. Hay peña aquí dormida, entonces los voy a matar para que no despierten nunca más. El sueño dulce. Me estoy quedando sin pastillas, ¡Hostia! Si está duro el cabrón. I can't do this. No puedo hacerlo, dice. ¿Será hija de puta? Buena. Vale, el Snake se encarga de todo. Todo. Parece que sí, ¿no? Parece que ya no tengo que disparar yo, ¿no? Not bad at all. Hay un tío justo arriba, ¿eh? Va a subir ella arriba. Tengo que matarlo. Hostia, el pulso, hermano. Pero esto qué puta locura es, Dios mío, de mi puta vida. Freeze! A girl? What are you doing here? It's not by choice, thank you very much. Oh, You're not gonna shoot me. no. Why not? Stay away from good-looking women when you're fighting. Otherwise, you'll get hit with diarrhea. One of the few things I learned from Shadow Moses. Hey, Johnny! What are you talking about? Ancient history. Don't worry about it. I have no idea what you're talking about, but does this mean you're letting me go? Hey, Johnny, ¿no? Well, you could have found a nicer way to say that, but sure. Better hurry. Thanks. Don't mention it. Just run like hell. Oh, no, my stomach. Not again. This place is about to sink. Just get out fast, okay? Oh. Wait! What? What's your name? Don't have one. Huh? ¿Cómo que no? Okay, fine. It's Johnny. Es Johnny, tío. I'm not gonna make it. Hey, if we run into each other again... Huh. What a weird guy. Qué guapo el puto easter egg raro ahí, tío. El puto Johnny. Del 1. Bueno, y en el 3 también sale, ¿no? Vale. Otro menos. Otro menos. Sale su abuelo. Bueno, sí. Pero que siempre hay algún Johnny, ¿no? Bueno, no sé si en el 4 hay. No me digáis nada, ¿vale? No me lo respondáis. Supongo que en el 4 también habrá un Johnny. Siempre hay un Johnny. Es como un... How did all this happen? ¿Cómo se llama? El Patches del Dark Souls. Que en todos los Dark Souls hay un Patches. This sucks. ¿El Snake dice algo? Just a little more. Ya está, ya lo hemos conseguido, ¿no? All right. Hay otro Cypher ahí. Vale. Duerme a Snake. Bueno, está dormido con los ojos abiertos, ¿vale? ¿Y ahora qué? Y ahora le meto el micrófono. Y ahora llámale. Qué guapo, Wish I were tío. that relaxed. Está todo tan pensado al milímetro, tío. Todas las posibilidades. Cómo el equipo de desarrollo pensó en todos los equipos, el equipamiento que tú tienes encima y cómo podrías llegar a usarlo. Lo pensaron todo, tío. Absolutamente todo. Estaba claro. Estaba claro, vaya. Se la va a cargar. Se la ha cargado, ¿no? Se la acaba de... ¡Dispara, hijo de puta! Buah, difícil, ¿eh?
Hostia, es que... La niña, perdona, ¿eh? Ahí. Le tenía que dar a la niña para poder darla a él. Un tirito se ha tenido que llevar para que se pusiera bien la mira, ¿sabes? Le meto un tiro a ella. ¿Eso soy yo? ¿Me la he cargado? No, no. Esto es script. El tío ha hecho así. El tío lo ha clavado el cuchillo que lo he visto yo. He sido yo. No, está viva, está viva, está viva. O va a enterrarla, claro, no va a dejar el cadáver ahí. No es script, ha sido tú. Que no me rayé la cabeza. Emma's been stabbed. ¿Ves? Bastard. How ¡Qué hijos de puta sois! Soy unos putos rayantes. I'm bringing her over there right now. Este no ha visto el tiro que le he metido yo ahí, ¿sabes? That disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. La puta ratita esa de los cojones. A ver cuando quitan el emote ese de mierda, tío. A ver cuando coño quitan ese emote de mierda, tío. Joder, vaya plano del culo y de los huevos, Vale. Snake, what's your situation over there? Emma seems to be, doing something to GW's defensive. Pero si tiene una puñalada en el pecho. All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Pero no eran estadounidenses. Venga, vamos. 300 segundos, para llegar. M9. Hay un tío, que se ha ido por fuera. ¿Está abajo? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy? ¿Hay que bajar? Hay que ir por aquí. ¡Oh! Y vuelvo aquí, qué guapo. Grande bafón. Vale, con esto puedo hacer el viaje rápido, ¿no? Con la caja de... Muchas gracias por las 10 suscripciones de regalo, tío. Grande bafón, muchísimas gracias, de verdad. Con la del Zone of the Enders. ¿No? No se mueve la cinta, ¿no? Vale, vámonos. Rápido, 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 que hay tiempo, Rápido, 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 que hay tiempo, ¿Dónde tengo que ir? Se me ha olvidado. Al oil fence ese, ¿no? La puta y el puto. No es nadie. Calladito, monstruo. Calladito, 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 vaya. Voy a llamarle al Snake para que me recuerde dónde era, que se me ha olvidado, tío. Tengo tantas cosas en la cabeza y estoy pendiente que se me olvida. ¿Dónde hay Snake? Sótano B2 del núcleo. Perfecto. O sea, en el núcleo, al medio, ¿no? Perfecto. Ahora hay que salir por aquí, si no recuerdo mal. ¿Vale? Y tiramos hacia la izquierda. Y en el sótano de ese sitio, ¿no? Sí. Oh, shit. Vale. Granada chaff. M9. Y ahora sería a la izquierda. 3, 2... No. Ahí estamos. Pedazo de monstruo. Me ha visto en el último momento, Tócate los 12 hipotes que tiene tú. Hostia puta, ¿esto cómo es? Está bugueada esta parte, ¿verdad? Esta es la parte que me dijiste que estaba bug del juego. Que me dijisteis, hay una parte que tiene que cruzar un puente que estaba muy bugueada, Juan Alberto. Si te cae al agua es por un bug.
¿No era esta? Vamos. Rápido, ¿eh? Se viene speedrun. Y yo, la banda sonora es muy buena, ¿eh? Nivel la del 3, ¿eh? Está a esa altura para mi gusto, ¿eh? La mira del 3 me flipa, ¿eh? La banda sonora del 3 me parece la mejor. Pero esta... Cuidado, ¿eh? Cuidado con el Harry Gregson Williams. Hace cositas, ¿eh? Hace cositas el Harry Gregson, ¿eh? Alright, 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 alright. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Colgate, pasta de dientes recomendada por 9 de cada 10 dentistas. Hostia, estoy más muerto. Estoy más... No llego ni de puta coña. Me van a disparar, tío. Esto me pasa por fullero, hermano. Esto me pasa por fullero, tío. Esto... Bueno, 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 bueno. Ya te digo yo a ti. Buenas tardes, tío. Buenísimas tardes a todos. Yo os quería desear una buena tarde, ¿no? Un segundillo. Una gran de Shaft, en verdad. Espera, espérate, hombre. Espérate. Para. ¡Ahora! Lo que acabo de hacer es una de las mejores cosas que se ha hecho en este juego. Nadie nunca ha hecho eso en este juego. Nadie nunca ha masterizado tanto este juego. Vale, aquí estamos. Completamente ridículo lo mío, ¿eh? Voy a pasar tumbado para no comerme Claymore, tío. Esa puta Claymore... Mira dónde hay Claymore. Es que esa puta Claymore a que viene, tío. ¿Por qué ponen minas aquí, tío? Ábreme. Y habrá Claymore por todos lados, ¿no? Bueno, me voy a relajar aquí. Vamos a abrir cositas. Vale, de la M9. Aquí hay una señora. Vale, hay tías por todos lados en este juego, ¿de acuerdo? Aquí dentro habrá algo. Cuidado. Balitas de M4. Estoy yendo por donde es. Es por arriba, ¿eh? Por aquí no es. Aquí va a haber más Claymore seguro. Creo que es por el ascensor, pero me da tiempo a llegar de sobra, ¿no? Gafas térmicas. No me las pongo porque me duele el ojo. Escúchame. Me las pongo y cuando miro la pantalla del ordenador la veo como rayada. ¿Sabes lo que te digo? De los colores de aquí, miro para allá y lo veo todo de colores raros y me rayo. No me gusta. Así que voy tumbado. Perfecto, señoras y señores. Hemos llegado con la Olga, que tiene un navajazo dado. Esta señora va... Esta señora no sé yo, ¿eh? Bueno, por lo menos le han hecho yo un apaño. Recordemos que lleva una puñalada y un tiro. Recordemos, ¿eh? No es la puñalada nada más. Es la puñalada y el tiro que le metió yo. Esta gente no lo sabe porque no lo vio, pero yo le metí un tiro. Lo que pasa es que me voy a callar, ¿sabes? Al menos el loro está vivo. Olga no, Emma, perdón. Es que me lío con la otra. How's Emma? I think he got some internal organs. We can't stop the bleeding. Se va a morir, ¿no? I'm here. Got the disc. Se la ha pegado. Emma set everything up. Apparently all you have to do is pop in the disc. La tía muriéndose y estos dos metiendo el Vice City pirateado en el ordenador. Is it working? Just leave it to Emma. What the? Pantallazo azul, tío, justo ahora. An antibody agent? Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Otacon. I don't think Emma's made any mistakes. But a portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. By the Patriots? Will the virus still work? Pues no, ¿verdad? I have no idea.
Is ¿Cómo no son capaces de arreglarla esta niña? everything all right? La herida. It's all right. Everything's all right. Good. Saben que va a morir y no quiere que la chavala se raye, ¿no? I won't be adding another page to our family's. Me duele mucho el dedo, tío. De verdad, Tengo la mano súper agarrota. That's right. Tengo la mano así, tío. Así la tengo. Adaptada a la forma del mando, tío. Y no puedo... What if the virus doesn't work? Either destroy that thing, or take out Solidus and his men. How do we get on board? I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. How? Puede que mañana vaya al médico, sí, puede que vaya. What is it? Bueno, puede no ir, Señores, ¿esto qué es? Wanted to see you again. Pero esto con qué rollo va. ¿Sabes lo que te digo? Kojima, que sé que se está muriendo, pero el fin no justifica los medios, ¿me entiendes lo que te digo? You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. I just wanted you to look at me. Como una de tus chicas francesas. As a woman. I could never do that. Don't be so honest. It hurts. Sorry. Can I ask you one last favor? Sure. Call me Emma. What? Please call me Emma. Cuanto más prima, más de más rima. ¿Esto qué es, Kojima, por favor? What's wrong with EE? Emma? Le ha quitado las gafas, la hija de puta, Emma? 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 Answer me. Me habían costado 200 euros a Ray-Ban, hija de puta. Pero es que estoy rayado porque es como muy intenso este momento. Se le ha muerto la hermana. I didn't leave you. Pero como que no soy capaz de conectar, ¿me entendéis? A lo mejor porque yo todo muy rápido. I had a relationship with your mother. Un momento, que esto está mejorando por un momento. She seduced me. And it went on. My father's death was no accident. He took his own life. La madre era Sniper Wolf. Forgive me, Emma. ¿No? ¿O no era Sniper Wolf? Casi. Ah, pues no. Yo que sé, como en el 1 está enamorado de Sniper Wolf. Es literalmente el disco de Bertino Osborne que se llama Yo debí enamorarme de tu madre. Es eso, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Me duele mucho el dedo, ¿eh? Siempre me recuerdaste el oro al de The End. Claro, hay que cuidar del loro ahora. Eso es una movida, es un ser vivo al final. Attention. Arsenal gear is ready for launch.
Evacuate the upper levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna sink. We have to get the hostages out. What about the cam Ha dejado de llorar rápido, ¿eh? We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister... won't be able to come with us. Puta. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. No tengo bien la mano, ¿eh? No puedo hacer así, tío. No puedo. No puedo, tío. Un dedo me está jodiendo la mano entera, ¿eh? Si hago así manualmente... Why, Wolf? Mañana voy al médico, sí. Mañana iré al médico, tío. Tú imagínate que me he roto algo, ¿eh? Hostia puta, cómo me duele, chaval. Qué locura. Otacon, take care of the hostages. What about you guys? We got other arrangements. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. You've got your job. We've got ours. You mean I'd only get in your way? Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Pide baja por accidente, ¿no? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. ¡Bof! Con el loro. Pero un momento, ¿cómo se pueden ir de ahí andando todo épico con la hermana muerta detrás en el suelo? E? Damn! Otacon, try to get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the Kamov. Leave it to me. I repeat, personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. I'm counting on you. Voy a hacer el saludito de Will en mí, ¿eh? Del príncipe de Belén. Qué locura, tío. ¿Qué seríamos si los japoneses? No seríamos nada, tío. I miss you. Hal, I miss you. Han tenido un bro momento justo después de que se muera la hermana, tío. ¿Qué hace? Pero qué sentido, o sea, este tío tiene bipolaridad, ¿no? You and me, we're the same. Hostia, Kojima, qué cosa más forzada, la puta madre, tú. No veas si está esto metido con calzado, tú. De repente llora. Deja de llorar. We were always alone. Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who would love us, but we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love, as you probably did, Emma. Poético, ¿eh? You think he's gonna be okay? Esta parte del desarrollo al Kojima le dejó la novia. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. ¿Quién es este tío? What the?
¿Quién es? We still need you to take care of a few things. This time, don't fail us. Snake, what's this all about? Bedtime riding. ¿Cómo? I would do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. You! Ready for some shut-eye? ¿Es Olga? ¿Y por qué le hacen esto a Raiden? Lo que tuvieron que sufrir haciendo esa mierda en la Play 2, ¿eh? Esa mierda de que cae mucha agua y tal, no veas. Les tenía que crashear la puta Play, ¿sabes? Jack, are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? ¿Y no era mejor hacerlo antes esto? En plan, me acaban de matar, ¿no? Bueno, de matar, me acaban de dejar tonto y me está llamando esta para guardar. ¿Qué cojones, tío? Llevaba sin guardar desde el principio del directo, ¿eh? Your mission data has been saved. Vale. ¿Y ahora qué? Is he still alive? ¿Tortura como en el 1? When Olga brought him in. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. He's a non-existent operative from a non-existent organization. ¿Cómo? I suspected as much. However, I know this man. Huh? Wake him up. Solidus y revólver Ocelot. It's been a while, hasn't it? Jack the Ripper. Jack el Destripador. You know this fellow? You remember me, don't you? You've grown. High concentration. Uy, yo no tengo el dedo para esto, ¿eh? Have they altered your memory? No puedo, fuera coña, no puedo, ¿eh? Fuera coña, no puedo. No puedo, lo digo en serio, ¿eh? Hostia, no sé si voy a poder, ¿eh? Fuera coña, ¿eh? Tengo este dedo muerto, ¿eh? Con la otra mano... Uf, que no tengo práctica con la otra mano. Mejor con la derecha. This is my son. I taught him everything. Jack, I never thought I'd see you again. You know me? You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learned from me. The 80s. A civil war. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. ¿Qué cojones? Jack, I was your godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you.
It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with ¿Y him? quién me ha traído a mí entonces aquí? We'll use him like you suggested. What about Dead Cell? Ignore them. Ahí viene Liquid. Happening again? Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. You're the spitting image of Big Boss. Sí, vamos, igualito. Is that so? Perhaps I should be grateful to this kid for that. Ocelot le está haciendo la pelota a Solidus, pero Ocelot no está de parte de Solidus. Ocelot quiere... This situation, I find it very nostalgic. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. No me hagas la tortura, que no tengo el dedo yo para tontería, ¿eh? Lo digo muy en serio, ¿eh? You don't need this anymore, do you? No, la MO corte, hermano, que lo necesito para la Twitchcam. Mira la Olga. A foul wind is blowing. We shall speak again. O sea, Snake, Revolver, Ocelot y Olga están en el mismo bando. Don't move. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. No. Olga está con Snake y con Mr. este. X? Ninja? Correct. It's me. Correct. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? Snake. The Colonel? Snake. No, the Patriots. Los Patriots? I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Patriots. It all started 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run by the Patriots. In the morning, my child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? No. Once a month they send me a photo of ¿Esto my no es lo mismo que le pasó a The Boss en el 3? ¿Que le quitaron a su hijo? Child in my own arms. I see. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. Buah, vaya 2 cosa. years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. Claro. The Patriots would judge that as failure on my part and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? El plan You'll S3. figure it out sooner or later.
but I wonder if you'll handle the truth. ¿Qué es este juego, tío? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with No para de darle la... Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. Vale. I gave him a card key for the hangar. Le he dado, no le ha Does dado. Snake plan to destroy Arsenal gear? No, even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Stay concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Se viene la locura, hermano. Esto no está todo guapo, tío. No lo estáis gozando como yo. Si no tuviera el dedo roto... Can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. ¿Qué hace, gilipollas? Ah, vale, porque te están grabando, claro. Vale. Ahora me debería liberar ella. Digo yo. Digo yo. Ajá. Es la misma sala que en el 1. Are you all right? Oh, yeah. Jack, is it true? What Solidus said? Yes. It's unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. Bueno, la convención internacional. Si ahora hay que hacerle caso a la convención internacional. 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was. But I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. Ojo, eh. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. Me lo dijo de puta el Solidus, ¿no? Con los niños soldados. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. But I'm not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action films every day. The kind with macho guys and big guns. They call it image training. Ugh. They built us from the ground up into killing machines. We were fed once a day. I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. Quien le hizo esto fue Solidus, ¿no? Controllable. En los Oh my 80. God. Solidus en los 80, ¿cuántos años tenía? Porque Solidus nació en los 70. When Fue en the los Civil 70 War lo de ended, los... Those of us who survived were taken in by Los enfants NGOs. terribles. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. Son años de perro. Puede ser, ¿eh? Por envejecer antes, por el Fox Die. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No, no. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know ¿Pero about esto que es it. un juego o una canción de Lolo, tío? Mis Now demonios I me know I was persiguen. chosen for this mission. No one can take him on. Take him Yo, down. que a mí me hizo un niño soldado, yo me lo cargo. Kojima, ya lo conté el otro día, Kojima en este juego quería poner imágenes reales de niños soldados y le dijeron que ni de coña, que entonces el juego no Jack, salía. I love you the way you are now. You have to Pero el Kojima believe iba con me. todo, ¿eh?
Iba a buscar grabaciones reales de niños con armas y le dijeron, no, por ahí no. How you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. Esta chavala es muy buena gente, It doesn't work that way. No one can share No the seas burden tan of edgy, what I've cabrón. done. Encima de que le digas lo que le diga, te va a apoyar y va a estar contigo. Este tío gilipollas. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you Por love. favor, lee eso, tío. Esta chavala merece mucho la pena. Hablarle por Instagram, si tiene. Jack, I haven't told you, about what I've done. The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack. But I can't go any farther. ¿Pero la va a dejar? I know you want to get married. But I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please, don't say any more. Menudo hijo de puta, tío. Cabrón, buen culo, la verdad. Bueno. Porque para Kojima no era buena idea que tuviese algo de ropa. Era en plan, no, lo ponéis en pelotas. Me ponéis a este tío en pelotas, ¿vale? Si no, no... Bueno. Si hago así, se le pueden ver los huevos, ¿no? Se le ve el pito. Si frena... Si tú eso lo paras... Si lo pones en cámara lenta y le das al pausa, se le ve los huevos. 100%. 100%, vaya. 100%. A ver, ¿puedo llamar? Vamos a llamar al coronel. Por cierto, el coronel, ¿por qué no me llama? Get your equipment back first, or you won't be able to do much good. Rendezvous with that man and retrieve your gear. Olga said that man would be waiting up ahead, if I recall. Get out of the room and head north. Vamos a ver. Ocelot acaba de decir que ha buscado información sobre ti y que no estás afiliado a ninguna organización, ni a ningún gobierno, ni a nada. ¿Quién coño es este tío entonces? ¿Por qué el coronel no habla de Snake? ¿Por qué dice ese hombre, que es un puto androide o qué cojones? ¿Y la otra? ¿De dónde viene, tío? Es que esto va a ser una fumada, seguro. Estas dos personas, ¿te las estáis imaginando algo así? Ponedme a Saul Goodman a tope, por favor, no me respondáis. Ponedme a Saul Goodman, ¿vale? Dejadme hablar en voz alta. Snake. Nada. Mr. X, que es Olga. Nada. Stillman está muerto y Rose es para guardar. Vale. ¿Hay algún easter egg guapo en esta zona para no perdérmelo? Uy, ¿y esto? Vale. En la taquilla. ¿Dónde hay una taquilla? Mira, aquí hay una taquilla. Vale, aquí hay algo. Medicina. Ajá. Que quita las manos. El easter egg son los huevos, ya ves. Los easter egg son los dos huevos. Vale. Hay que escapar. Y no hay guardias aquí, tío. Me han metido en una sala de tortura y no hay ni un puto guardia. ¿En serio? ¿Dónde mete la medicina? No preguntes, anda. No preguntes tontería, tío. Si puede ser, no preguntes tontería, hermano. Vale. Justo, ¿eh? Justo, tío. Vamos. Arsenal Gear. Buah, yo en pelotas. Hostia puta, ¿no? Raiden, do you copy? You must continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role?
Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Los Complete Patriots your te mission, han... according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. A ver, Raiden aquí es gilipollas, también te digo, ¿eh? Aquí Raiden es mongolo. Aquí Raiden es mongolo, si no se da cuenta. No es el coronel, son los Patriots manipulándote para que vengas aquí a hacerles el trabajo sucio, ¿no? Llámalo. Right. Rendezvous with that man and get your gear back. There's a door on the northeast, second level. Get yourself over there. ¿Más veces te tengo que llamar? Raiden, you won't be able to hang, throw, or chokehold anyone in your current state. Why not? Is it really necessary to ask? It's just not a good idea to perform those maneuvers. There could be complications. Oh, really, Jack? Do we have to spell it out for Sí, you? que se me va a ver la Really? polla. Pero ¿y Rosemary quién es entonces? Porque si el coronel es mentira, ¿ella también? No me lo respondáis. With Saúl, nothing Saúl. to protect your body, any attack you sustain will cause greater damage than usual. Avoid combat at all costs. No leas el chat. Bueno, yo debería poder leer mi chat y que no haya ningún capullo haciendo spoiler. Eso para empezar. O sea, que el que haga spoiler, baneadito fácil. Voy a llamar Ney. No me lo va a coger, claro. Me está esperando. Tócate el cipote, tío. Eso es el Metal Gear, ¿eh? No, corre, corre, corre. Él no forma parte de la simulación, ha dicho el puto coronel, ¿eh? No se agachará, ¿no? Vale, tengo la medicina full. Uf, no mires para acá, ¿eh? Es por aquí, ¿no? Yo me voy con todos mis cojones, hermano. ¿Vale? Menudo juegazo, tío, de verdad. Raiden, turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry, it's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me, and when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Hermano. No puedo leer el chat, ¿verdad? Porque no tenéis respeto, tío. Y no vaya a ponérmelo todo, ¿no? ¿Qué putos cojones? ¿Es por allí? Por aquí hay camino, pero no sé por dónde será, la verdad. Bueno, descaradísimo, Muy descarado lo que acabo de hacer, Muy descarado lo que acabo de hacer, Una puta locura de descarado. Creo que no he sido tan descarado en mi vida, tío. Honestly, though, you have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with your time? La verdad que no. ¿Por qué rompen la cuarta pared ahora, tío? Infiltrate the enemy fortress, outer heaven. Destroy the final weapon, Metal Gear. Ese es el 1 de la MSX, ¿no?
Pero esto cómo salió hace... Es que no entiendo. ¿Esto en 2001? ¿No le petó la gente la cabeza, tío? Variety level 13. Rescue Merrill, the return of Ginola. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. How should I put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but... ¿Quién hay debajo? Parecía Coolface, tú. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey rock. I need scissors. 61. Hostia, tú, pero ¿esto qué es? Jack, it's me. No, no eres tú. Rose. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, Pero ¿por qué no se da cuenta Raiden de lo que... ¿Por qué yo me doy cuenta y Raiden no? What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? I suppose. Yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. Como what Eva you en el did, 3. said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked The about. way I move, You ¿sabes? say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial Hija de romance. puta. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end, too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. Hermano, te I was apunta al trying to be gimnasio, someone I contacto wasn't. cero, la I love quita del him. What wasn't Instagram, real. del Twitter, I de don't todos know who lados. you really Ya are. está, eso The pasan 2 person I meses, knew 3. isn't real. Eso She's te- not the eso te woman I'm talking sorbita to ya. right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing Raiden left es literalmente Jack. el mayor peón de la historia de los videojuegos, ¿no? I'm carrying. Hostia. I'm pregnant. Rose, what's going on? Ya ves, le ha dicho que está embarazada y ahora empieza a correr. Like that. Snake. Been waiting long. Míralo. Where's my gear? Right over there. Kept you waiting, huh? That's more like it. Everything you had when you were captured is still there.
machines. Vamos a hablar por el codec. Nos ahorraron cinemática, chaval. Madre mía. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. ¿Accesar? Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Quiero ver significa espabila. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. ¿Qué me va a dar? ¡La katana! Ahora empieza Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Ah, aquí es donde Raiden se forja como la leyenda de la Move the espada. right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Vale, mueve el stick Move the derecho. stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the LB button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Vale. Hostia, qué guapo, ¿eh? Pum, 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 pum. Vale, si pulso en visto y si hago así. ¿Cómo era? Eso es. ¿Cómo era para hacer el ataque circular? Una polla baja para una bala con una espada. Bienvenido a Metal Gear, picha. Disfruta. ¿Tú qué? Que te corto. Perdón, perdón, perdón. A ver qué hay para allá, un segundillo. ¿Por qué? ¿Por qué rueda en vez de andar, tío? Vale, una ración de puta madre. ¿Puedo seguir explorando por donde he venido? No. Pues nada, vámonos, ¿no? Mira cómo se mueve. Uy. ¿Y esto para qué es? ¿Puedo cambiar la...? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Puedo hacer la tranquilizante? Vale, también tiene animaciones nuevas. No letal es esto, letal es esto. Esto para cubrirte, esto tal. Pam, pam, pam. Vale. Me la puedo guardar y sacarme la pistola, pone no use. Vale, pues nada, vamos con la espada entonces. Hostia, esto va a estar guapo, Y el Rising va de esto todo el rato, ¿verdad? Es un hack and slash prácticamente, ¿no? Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Wait up, Snake. ¿Qué? What? O sea, todo esto no está ocurriendo. Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder, not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? Es una crítica al Rubio, al You can stop Evi. being part of a mistake. Está Willy Starting Rey. now.
What am I? What am I supposed to do? Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? Buen mensaje. That's your problem. Come on. Buen mensaje también, la verdad. Ese segundo me ha gustado casi más que el primero. Que no te lo den todo masticadito. Joder, con el codec, ¿eh? Este juego es el 90% codec, tú, qué vasto. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? A ver. Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. ¿Por qué Snake se ha señalado a la bandana y ha dicho munición infinita? Porque eso es del juego y tal, ¿sabes? En plan, eso es un indicador de que lo que estoy viviendo no es real. Es toda una simulación. Vale, aquí que armas o espadas. Yo creo que aquí armas, ¿no? Un poquito de M4 o qué. Joder, cómo mata esto, tú, qué locura. Los huevos. Vamos, Snake. Buena. Me equipo las raciones, ¿no? Voy full katana. Lo de la bandana es una referencia al primer juego. Ah, vale, o sea, me habéis... Es spoiler en realidad. Me refiero. Si yo ya no... Quiero decir, es un comentario tonto y ya está. No indica nada de que esté... Vamos, que sí, que me habéis hecho un spoiler, ok. Voy full katana, ¿eh? Dios. No es tan ágil como... ¡Y yo! ¡Y yo! No es tan ágil como pensaba, pero bueno, está bien. Me cago en la puta. No es spoiler, es easter egg. Vamos a ver, no entendéis lo que quiero decir. Si yo... A mí me veis teorizando, creyendo que lo que acabo de ver es un indicador de que esto es una simulación y me confirmas que no, ¿me entiendes? Sé que es un easter egg, pero si yo me creo que es algo dicho en serio y tú me dices, no, no, no es en serio, entonces me estás haciendo un spoiler. Según mi cabeza, ¿sabes? Porque yo hay un... O sea, espérate a que yo vea que no es así, pero si me lo dices ya, pues ya está. Esa teoría que yo tenía en la cabeza loca, porque todos cuando jugáis tenéis teoría en la cabeza, ¿sabes? ¿Y cómo sabes que no te mentimos? Me estáis rayando, tío. Me estáis haciendo en el chat la que hacen en el juego, ¿no? Me estáis poniendo un montón de emoticonos, me estáis poniendo el gato ese raro, me estáis diciendo despierta. Dios mío, no entiendo el chat hoy, tío. No sé si es que estáis roleando como en el puto juego y me estáis haciendo rayarme, pero bueno, me está gustando, tío. Sigo para adelante. Snake está a punto de morir, por cierto, ¿eh? Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's impossible. The Colonel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The Colonel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy! But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the Colonel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden. Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion.
Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Me estoy rayando y mirando el chat me estoy rayando más, tío. Hostia, qué puta movida de directo, tío. Me voy a ir de aquí súper rayado hoy, te lo juro, ¿eh? Otra llamada, me cago en Dios. Juan, deposítame despierta 10.000 euros de mi Rose. What? ¡Mentira! Rose is being held in No a han cogido a hold. nadie. It's a trap. Help! Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden! Is this what Olga was talking about? ¿Qué? Qué puta paranoia. Esto es lo de la intro, ¿no? Señores, ¿cuánto queda? Por curiosidad, ¿eh? Es que quiero saber cuánto voy a tardar en entenderlo todo bien. ¿Cuánto queda para el final? Es que tengo como 1.000 millones de preguntas en la cabeza y no quiero hacerlas porque me vaya a spoilear. ¿Cuánto queda? 1 hora. Vale, vamos. ¿Pero qué hace con la pistola, mongolo? Y este. A ver, vamos a probar lo de... quita balas. Dispárame. ¡Bom! ¿Matas de una? No, ¿no? Ah, pues sí, parece que matas de una, ¿eh? Vale, pincho a uno, ¿eh? Pincho a uno. A este. ¿Qué? ¿Misión fallada? No, estoy jugando. ¿Qué me estás haciendo la cabeza, Kojima? Mission fail. Esto es una puta simulación, señores. No me toquen los cojones, vaya. ¿Por qué ya no se hacen juegos así, tío? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no hacen estas cosas en los juegos, tío? ¿Puedo llamar a Otacon ahora? No. Cúrate, que no, que te curas solo. Cuando me haga daño me curaré solo. ¿Veis que cuando ando... Claro, ahí lo tiene. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando ando, se ve el suelo, y ese suelo es el de la realidad virtual esta del 1. Weapon mode SOCOM level 1. Destroy all targets to reach the goal. Number of targets, 3. Mira cuando ando, ¿lo veis? Y eso lleva pasando desde que he salido de la sala de tortura desnudo. Pero puede ser porque el virus ha empezado a hacer efecto. Por lo tanto, todo lo que he vivido... Es que no entiendo, tío. Menuda fumada, tío.
Ya decía yo que el moreno de esta tía no era muy natural, tío. Bueno, claro, no es moreno. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. Creía que era moreno, ¿sabes? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one. Y yo maté a and su no matter padre. how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Starting with you, Solid Snake. Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here! ¿Dónde coño estoy? Jack, I've been watching how you fight. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? Plan It S3. came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, ¿Puedo pausar un those momento? days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute. Split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. ¿Quién me estaba hablando? No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Mañana tengo que ir a trabajar o es una simulación también. Lo digo para no madrugar. Yo no iba, por si acaso. Un momento, que me peleo contra 3 Metal Gear. A ver, un momento. Un puto momento, que me he perdido un poco, ¿vale?
Yo he seguido para adelante, me he metido en una especie ya, bueno, esto ya sí que es simulación, lógicamente, y me ha hablado Solidus diciendo que soy parte del plan S3, que significa simulación Solid Snake. Un programa que ejerce una especie de simulación de realidad virtual que también puede clonar a Solid Snake en realidad virtual, ¿no? Entonces yo ese Snake que he visto, obviamente no es real, Snake no está aquí. ¿Snake de verdad murió en la explosión del principio? Y yo lo he visto ahora aquí, este tío no es Snake. Y todo lo que estoy haciendo... Uf, me estoy perdiendo, ¿eh? ¿Me podía hacer un mini resumen de lo que llevamos hasta ahora? O sea, de esto último, sin spoileármelo de después. ¿Qué me acaba de decir Solidus? No clonar, es una simulación para generar guerreros top como Snake, poniéndoles a prueba. Bueno, voy a seguir jugando. Vale, tengo que cargarme a 3 Metal Gear. Tranquilito, ¿no? ¿Con qué me los cargo? Con los Nikita, no, con los Stinger. Bueno, parece, ¿no? Pero tendrá que ser en la cara, ¿no? Sí, en la cara parece. Vale. Solo tengo una ración, estoy muerto, ¿eh? Puta. ¿Más? Esto es muy chungo, ¿no? ¿Por qué no le doy? Vale, aparecen raciones en el medio, ¿eh? Es verdad, el chalequito. Tienes razón. Se me había olvidado que lo tenía. ¿No le he dado? ¿Qué haces, tío? Joder, de verdad. Pero, tío, apúntale a la boca, cabrón. Este está medio muerto ya, ¿no? Muerto uno, ¿eh? Vale, uno muerto. Me faltan los capullos estos. ¿Cuántos Metal Gear hay al fondo? Hostia, no me he curado, ¿no? Vale, a ver, esta pelea no la entiendo. Hombre, entiendo que es toda una simulación y ya está, ¿no? Pero no me he chutado la ración, yo creo, al final, ¿no? Hay un montón de putos Metal Gear al fondo, ¿no? Vale, vamos a ver. Vamos a usar, como hemos dicho antes, el Stinger, ¿no? Perfecto. Me voy a meter una ración y vamos a ir disparando, ¿vale? Ahí va uno. Venga, por favor, vamos. Ahí está. Ahí va otro. Esa no le ha entrado por algún motivo. Vale, voy a pillar esta ración. Me voy a meter esta. Me voy a meter el body armor. Y vamos a pelear. Vale, ok. Quería saltar, pero no me ha dejado.
Si te vas moviendo no te dan, ¿no? Si te vas moviendo no te dan. Es simplemente ir moviéndote, ¿no? Voy a darle un poquito a cada uno y así no dan por culo, ¿no? ¿Vale? El de la derecha es el primero que va a morir, ¿vale? Bueno, en verdad le vamos a dar a este que tiene la boca abierta. Toma. Y ahora este de aquí. Qué puta simulación más rara, ¿eh? Pero ¿cómo voy a usar la katana en esta pelea? No tiene mucho sentido, ¿no? Ahora a lo mejor que está aquí el tío delante puede, ¿eh? ¿Verdad? Puede que ahora la pueda usar, no lo sé. Vamos, por favor. Ahí va, le falta una, ¿eh? Muerto uno. Eso quita vida, ¿eh? Eso quita vida, tú. Vale, y ahora me curo. Me he chutado los dos, soy gilipollas. Da igual, voy full vida, hermano. Es lo que hay. Dale la boca. Hostia. Madre, vaya cómo me ha pegado ahí, tú. Vale, pierna 1. A las piernas tiene que valer para algo. Pierna 2. Le quito mucha más vida. Hay que darle las piernas. Pierna 2. Pierna 3. O sea, cabeza. Es pierna, pierna, cabeza, ¿no? Vale. Pierna. Pierna. Cabeza. ¿Sale otro? ¿Ha venido otro? ¿Cuántos son? Vaya chorra que eso no me haya dado, chaval. Vale. Espérate que no veo nada, ¿eh? ¿Tengo alguna ración? No. Estamos jodidillos, ¿eh? Como no salga ración. Dale la otra, por favor, te lo pido, tío. Pero es así todo el rato, ¿no? Es pierna, pierna, cabeza, pierna, pierna, cabeza, pierna, pierna, cabeza, ¿no? Y ya está. Es una pierna y... Ah, una pierna, no las dos. Vale, vale, vale. Es una, no las dos. Perfecto. Pues entonces, venga, más fácil de lo que parecía. Pierna. Cabeza. Pierna. Cabeza. Pierna. Pierna. Me da eso, pero... ¡Ay! No le he dado la cabeza, ¿no? ¿Me va a dar otro? ¿Esto es una coña? Vale. Pierna. Cabeza. Ok, body armor. Venga, otra. Pierna. Cabeza. Vale, prácticamente muerto ese de en medio. Va a venir para acá y se la va a llevar puesta. Me la llevo puesta yo, en verdad. Me la llevo puesta yo, en verdad. Pillo la ración. ¿Siguen saliendo raciones o solo salen 3? Venga, uno menos. Este fuera. Pillo esto. Y ahora pierna. Cabeza. Pierna. Una polla, hermano. Una puta polla. Y no le he dado.
Pierna. Cabeza. Joder, si quitas vida, qué locura, ¿no? Vamos a ir prácticamente full vida. Cabeza ahí al fondo, está bien. Algo es algo. Pierna. Cabeza. Le falta un toque. ¿Cuántos son, tío? Son un huevo de Metal Gear, ¿no? Cabeza. Cabeza. Muerto otro, me he cargado dos. Pierna. Cabeza. Pierna. ¿Qué? ¡Me cago en la puta! Se me ha autoequipado el arma. Viene otro. ¿Pero esto qué es? Me cago en la puta, hermano. ¿Esta qué puta pelea es? Dios mío. Joder, no le he hecho daño. No es suficiente. Vale, pierna, vamos. Y ahora cabeza. Venga, otro casi fuera. Quitan bastante vida, eso sí, ¿eh? Quitan mucha vida, tío. Otro muerto parece, ¿no? Para, coño. No le he dado, ¿verdad? ¿Ha venido otro más? Rey Boss se llama uno, ¿no? A ver. Ponme la polla. ¿Pero esto que es infinito? No vienen más, parece, ¿eh? Son los dos últimos, creo, ¿eh? Creo que son los dos últimos, ¿eh? No, viene otro. Algo estoy haciendo mal, yo creo, ¿eh? Creo que algo estoy haciendo mal. ¿Que es infinita la pelea o qué? No entiendo nada, ¿eh? ¿Y no te dan raciones? Esto es una locura. Esto no tiene sentido, vaya. Que no te den raciones me parece un poco locura, ¿eh? Otro fuera. Pierna, cabeza. Pierna. Cabeza. Cuidado. Pierna. Cabeza. No sé cuántos son, me parece una barbaridad, ¿eh? Otros 3 tengo aquí. Me estoy rayando, ¿eh? Me parece que algo estoy haciendo mal, tío. ¿Tiene que ser un puzzle o un boss puzzle de eso o algo así o qué? Qué tonto soy, tío. No estaba escuchando el pitido. Tío, no hay ninguna ración por ningún lado, ¿de verdad? Qué putada. No, en verdad no. Otro menos. Qué putada va a ser morir aquí, ¿eh? Después de todo el puto rato que llevo aquí, tío. ¡Dios!
¿Cuántos me he cargado? ¿10? ¿Me va a salvar? So you decided to show yourself. Oh, but don't do this. They'll know. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide. ¿Pero esto es real? Machines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you ¿Esta tía está aquí de verdad o es mentira también? My child dies. You understand? The child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you. Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! Pues ya estaría, ¿no? Coño, es que has estado parado, también te digo, ¿eh? Más se diría, a lo mejor no se ha muerto. Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. ¿Se te ha revelado? What's going on? What's wrong with it? Le está dando un Harry al Metal Gear, le está dando un Hamaku. What? Está funcionando el virus, ¿no? I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines! Mira la P90 esa tacheta, ¿eh? Damn the Patriots!
Este tío, ¿por qué hace videojuegos? En serio, es que tendría que hacer películas, tío. ¿Para qué coño hace videojuegos? Porque no... Director de cine no le dejaron. You still have some use. Justo se ha quedado sin bala, menos mal. I've captured Snake. Yo ahora mismo no entiendo qué está pasando. No sé qué es real, qué no es real. Estoy perdidísimo ahora mismo. Ese Snake que está ahí con la otra, ¿está ahí de verdad? ¿Es mentira? No me estoy enterando, tío. Entiendo que me lo explicarán ahora, pero ahora mismo estoy muy perdido. Ahora mismo estoy muy perdido, no me entero. Are you awake yet, Jack? GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. ¿Qué coño? No, me muero, claro que me muero. No puedo, me duele mucho el dedo. Ócelo, Ócelo, no, Sólido, me duele muchísimo el dedo, hermano. Sólido, me duele mucho el dedo, no puedo, hermano. Lo siento, no puedo, me duele mucho el dedo, no puedo hacer esto. Me voy a morir, tío. No puedo. Es que no puedo, de verdad. Ni con la otra mano, no hay práctica. Si me lo hace otra vez, estoy muerto, Uf. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. ¿Esta tía existe, no existe? Jack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! Te digo yo uno, Major Zero. They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. Otro, el Johnny. And once you knew who they were, you would cross out their Camarón names de la one isla. by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project.
You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? ¿Cómo? Ames and the president's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Foxdie. Did you really think they were all a coincidence? Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxdie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Que yo esté perdido es normal, lo pregunto en serio, ¿eh? Fat Man was a different story. He's one of our own people. A sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. ¿Cómo? Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel will provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. ¿Y cómo mete a gente real en una simulación? Orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? Le ha dado la bala, ¿eh? How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Él decide cuándo esta tía es inmortal y cuándo no. Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your Dead Cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused.
You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. Dios mío de mi vida, I tío. could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. Joder, y falla, me cago en la puta. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural, only cutting-edge technology. Menuda puta movida, tío. Literalmente Solidus no ha estado escuchando. Literalmente no ha escuchado. Ha dicho 30 veces, tengo un aparato que no me da las balas. Y el Solidus, pum, 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 así parado, disparando. Yo no lo acaba de escuchar, hermano. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. Tápale la boca, importante. How's this then? Dicen, no hay milagros ni nada, no sé qué. Parando bala con una katana. No hay milagros, ¿eh? Los cojones. Espérate que va a hacer un kamehameha, ¿eh? Fortune! You idiot! Get the hell away from there! Va a hacer lo que hacía el Tenxian. Your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Is this Valencia? Everybody down! What the? Impossible! She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Demasiado Japón ahora, ¿eh? En esta última hora, demasiado Japón, tío. Todo iba bien, todo lo estaba entendiendo y de repente me han metido en una hora tanta información en la cabeza y tantas posibilidades distintas y todas tan japonesas. El brazo de Liquid no le deja. No le deja. No, not now!
Pues espérate al 4, pero el 4... Mira, a mí lo que me está haciendo no entenderlo es el tema de la simulación, porque con eso simplemente ya me rayo. Ahora mismo estamos en la simulación, no estamos en la simulación. Brothers! Liquid! I've been waiting for this! It can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... ¿Y cómo le puedo liberar? I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. ¡No se entera! ¡Sonic, eres gilipollas! ¡No te enteras! ¡Que no haga eso! ¡Que no vale para nada! Time to say goodbye. Te lo ha dicho 3 veces y venga a disparar. ¿Puedes parar? Damn. Like surfing, it's a good way to go. ¿A cuánto FPS iba la Play 2 con este juego, tío? ¿A 8? Liquid, stop this thing. Hey, Snake, you coming? Menuda follada de mente, tú. Menuda follada de juego, tío. El puente San Francisco a chuparla. No es de San Francisco ese, ¿no? Es de Nueva York, ¿verdad? Estamos en Nueva York, no en San Francisco. Esto es lo que decían que tuvieron que cambiar al final con esto, ¿no? Ah, ¿no se rompe el puente de Brooklyn entonces? Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor. Federal Hall. What are you laughing at? Total, ¿de qué coño se ríe? Le hace gracia al Federal Hall. What day it is today? April 30th? Eso es lo que me decía Rosemary. That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack,
It's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. Los hijos de Big Boss. What Me is hubiera que our lió el Big legacy Boss, if we chaval. cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots. Pero esto es muy ambiguo, and ¿no? liberate us all. And we will become the Sons of Liberty. Parece que ha dicho and we will become. Joder, me llaman ahora. ¿Y quién coño me llama? ¿Snake? Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call ¡Qué miedo! human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Creo que estoy borracho, no broma, Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths.
Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of Yo estoy ahora society at mismo large. flipando, tío. Different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Parece que sí, ¿no? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you. Joder, qué That's the rayada, proof hijo of de your puta. incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of Bueno, you? bueno, para, ahí corta That which you ya. call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. Nah, voy a llorar. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. No puedo basar mi personalidad en ese andaluz, lo sé. Would you Perdóname. prefer that someone else tell you? All right then. No puedo basar mi personalidad en ese de Málaga, lo siento. Jack, you're simply the best. Lo siento. And you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although No soy de self is Málaga, something es todo that you mentira. yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a TikTok. legacy involves figuring out what is wanted Kojima and what needs predijo to be TikTok. done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. Por eso digo yo que no se puede viralizar a todo el mundo. Si todo el mundo es famoso, este mundo es una mierda. Human thought, human behavior. Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity.
The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. Hostia puta, me estoy mareando, tío. So you see, we're the S3, not you. Te lo juro que estoy como borracho. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Un momento. Ahí no ha dicho que el 1 era mentira también, ¿no? Hostia puta, tío. Necesito parar un momento. There are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling ¿Cómo was jugasteis nowhere a to esto be con 10 seen. años? In the Estáis end, cargados que vaya a jugar everything esto, was for hermano. your sake. No os enteráis de I nada. was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. Me río, I no sé ni think por that's qué. enough talk. It's time for the No sé final exercise. No sé ni cómo me siento ahora Right. mismo. Take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Me cago en mi puta Our madre. beloved monsters. Enjoy yourselves. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival.
Pero qué más da, todo es mentira. ¿Por qué vamos a luchar? By the way, Jack, todo ha perdido el sentido. I was the one who killed your parents. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop. Your own double helix. Claro, ¿cómo spoileas este juego? ¿Va a ser un 1 para 1 con katana? ¿Cómo spoileas este juego? No puedes. Es que no puedes ni en una frase decirme el spoiler de Raiden en verdad. Espérate. Raiden es hijo de Solid. No, pero espérate. Los Patriots te llaman por el code y te dicen que todo es mentira porque ellos son parte de la conciencia de la Casa Blanca. No puedes ir spoiler este juego. No se puede. Necesitarías 45 minutos. But there are other traces inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex and throughout the neural network they formed. Brace yourself. La fumada que se marcó esta gente hace 21 años no tiene sentido, tío. Sekiro. Kojima predijo el Sekiro también, ¿eh? Vale, ¿cuándo hay que pegarle? Un segundillo, que lo estoy haciendo mal. Esto que es esquivar y pegarle. Vale. Hijo puta, me ha quemado. Me quemo. ¿Puedes llamar a alguien? Sí puedo. ¿Coronel? Bueno, coronel. Right. Take Solidus down. Think about Olga's child and your Rosemary. You must win. Snake. Snake sí es real, pero claro, este está metido en el agua con el Metal Gear. Mr. X es Olga y está muerta. Otacon. Raiden, you don't have a lot going for you with just your bare hands. You have your own blade. Use it. Gracias. Se nota que ha estudiado, ¿eh? Se nota. Llama al coronel hasta que se vuelva loco. Espera. Watch out for Solidus' snake arms. If they catch you, shake yourself free by pressing the left stick or the buttons again and again. Right. You have to beat Solidus. This is your last duty. Señores, We're este not es el... just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game, exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Pero una pregunta. Párate un segundo, por favor. ¿Solo una? No, son unas cuantas. Tengo una pregunta muy simple que quiero que me respondáis. ¿Solid Snake ha llegado a esta
puta pantomima que han montado? ¿De casualidad? No. Porque los que le dijeron a Otacon que aquí había algo raro fueron los Patriots, que son ellos. El coronel y esta, que no son el coronel y esta, es como una especie de inteligencia artificial rara, son como superhumanos, ¿vale? Fue Liquid. Liquid trajo a Snake. ¿Cómo coño Liquid va a traer a Snake si Liquid está muerto? El brazo. Ya, entonces fue Ocelot. Y Ocelot cuando trajo a Snake... Es que... Hostia puta, tengo muchísimas preguntas. Tengo tantas preguntas que no voy ni a hacerlas. Son tantas preguntas que necesito cortar directo y ponerme a leerme la Wikipedia entera del Metal Gear Solid para enterarme de algo. Entiendo para las mujeres que este juego... Hostia, tío. Liquid controla a Ocelot. Que lo sé, que no soy gilipollas, pero me refiero, ¿cuándo ha venido Ocelot a Snake a decirle estoy aquí en el Big Shell? ¿Cuándo? Al implantarse el brazo se le metió la conciencia de Liquid. Entonces como que Liquid estuviera vivo dentro... Y yo, hermano, que eso sí lo entiendo. Lo que te estoy preguntando es ¿cuándo coño que la llamó por teléfono? Le mandó la información a la hermana de Otacon. Le mandó la información a la hermana de Otacon. Fue Emma la que le avisó a Otacon. Qué barbaridad, tío. Qué puta locura, tío. Es que te juro... ¿Cuánto llevo en directo? 6 horas 44 minutos. Te juro que tengo la puta sensación de ir... Yo te diría que fumado, lo digo en serio, ¿eh? Te lo juro, tío. En esta última hora y media me han soltado tanta información del tirón que estoy tan abrumado y tengo la cabeza con tantísimas vertientes abiertas que te juro que parece que voy fumado, tío. Te juro que parece que voy fumado, tío. ¿Qué hace mirando para atrás? Sigue llamando al coronel, a ver. Right. Take Solidus down. Think about Olga's child and your Rosemary. You must. Yo me he liado ya hasta con los nombres. Ya no dice más cosas, parece, ¿no? Vale. Mira cómo esquiva. Como Steve del Tekken, ¿sabes? Ay, cabrón. Vale, voy a llamar otra vez. Right. Take Solidus. Vale, llamo otra vez. Right. Take. ¿Otra vez? ¿Spameo o qué? Right. Right. Take Solidus down. Think about Olga's Ha cambiado el plano, ¿eh? Right. Take Solidus down. Think about. Right. Take Solidus down. Me ha dado la espalda, hijo puta. No está la polla ya. Right. Take Solidus. Vale, ya me da la espalda. Right. Take Solidus down. Think about Olga's child. ¿Sigo, no? Juan, despierta, soy más. Si estamos en Amsterdam todavía. El porro que te fumaste te dejo de lado. Por favor, ven a recogernos. Despierta. Right. Take Solidus down. Think about.
¿Y yo qué pasa, tú? Right. Take Solidus down. Right. Take Solidus down. Think about Olga's child and your Rosemary. You must win. Señores, me estáis troleando, ¿no? No salte la conversación. Right. Take Solidus down. Think about Olga's child and your Rosemary. You must win. Right. Take Solidus. No me trolean porque cada vez que he llamado ha cambiado la posición del tío. No me están troleando. Right. Take Solidus down. Que paso de escuchar la misma mierda 30 veces, eso yo os lo digo. Pero no me están troleando porque ha cambiado el tío. Right. Take Solidus. Right. Paso. Vamos por culo. Me la pela. ¡Puñum, puñum, puñum! Vente para acá, ven. Pégame o algo. Ay, ¿qué hace? Pero así no. Se ríe el gilipollas. Vamos a venir aquí. Aquí la cámara no entiendo. Esta pelea no es extremadamente fácil. Pégame de la otra forma mejor. Ahí estaría bien, pero bueno. Ay, mira, ahora me ha agarrado. Ahora sí que voy a morir. Me he quedado sin oxígeno. ¿Cómo coño me salgo? ¿Vale? Pégame o algo. Good work, Jack. But this is where it gets interesting. Ojo. Vale, ahora es un 1 para 1 bien. ¿Qué hace? Hostia. Fernando Alonso. Is that the best you could do? No. He llegado tarde ahí. Vale, bien. Joder, la que me está dando ahora, ¿no? Ay, qué pena esa última que no ha entrado. Voy a pillar la ración que hay aquí. Y yo la pillo. Me la chuto. Body armor. Te pincho. Te quería pinchar, pero no me ha dejado, tío. Pues nada, le queda una, Señoras y señores. Espérate, que estoy mirando al chat, que soy gilipollas. Toma por culo. Señores, me lo he pasado, os lo digo porque me duele la mano y me vendría bien dejar el mando encima de la mesa, decírmelo. Sí, vale, para dejar el mando ahí encima, ¿sabes? Que es que me duele tela la mano, tío. Se va a tirar para atrás y va a caer encima del George Washington. Algo simbólico. Es la postura que tenía George Washington en esa... Joder, y no cayó encima, será paquete.
La de peña que se tuvo que pasar esto en 2001 y correr rápido a buscar información sobre el juego para entenderlo, tío. Y los pocos foros que había en esa época. Porque claro, ahora es lo típico. Te buscas Metal Gear 2, Metal Gear Solid 2, explicación historia. Y tienes 45.000 millones de cosas. Pero antes no había tantas, ¿eh? Esa peste blanca, ¿qué coño es ahora, tío? Who am I, really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are ¿Un mensaje de la iglesia va a lavarme la cabeza ahora? Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. Tío, te están hablando a ti como jugador, ¿no? A clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. Está todo el rato rompiendo la cuarta pared, tío. Te está haciendo cuestionar, te está haciendo que te cuestiones a ti como jugador todas estas cosas. By the way, what is that? Dog tags. Juan Alberto. Anyone you know? No, never heard the name before. I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on. Hijo de puta. Who, literalmente who. They taught me some good things too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word. Even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry. I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up. We have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate.
Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Pero ¿y los Patriots qué pasa? ¿Ya no te hablan por el codec? ¿Ya no te dicen nada? Esto es una fumada muy gorda, ¿eh? Mírala, la Rose ha fauneado. ¿Cómo se le marcan los huevos, tío? Eso, es que eso lo tendrían que haber arreglado un poco porque es demasiado, ¿sabes? No es necesario. What's wrong? Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? Joder, vaya I preguntita. wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. Oh, ¿te imaginas? Y ahí acaba el juego. See me for what I am, okay? I know. ¿Y por qué no se sorprende de verle? Está embarazada. O tiene hambre y quiere ir al Goico a comer algo. ¿Qué coño Goico? A la gran familia mediterránea, coño, a comerse el menú. Of course. This is where we first met. I remember now. Hmm? Today is the day I met you. That's it. El 4 lo responde todo. Todas las putas rayadas que me... I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. The genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, jugar al our fútbol, ideas, en fin. our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. No puedo aplaudir, tío. Tengo la mano malita. Y que la gente me diga a mí que todos estos juegos y que el Kojima está sobrevalorado. Está dormido un rato, hermano. ¿Cómo puedes sacar esto en 2001, tío? At the stars and the sky up above and think, what am I made of? Am I full of sorrow? Am I hurt? Claro que hay postcrédito, siempre hay postcrédito. Una llamadita de teléfono siempre hay. I filled with love. I walk by myself on the streets below and ask every child I know. Do you think? A ver, ¿me podéis poner ya textos de cosas que a lo mejor no he entendido bien, por favor? Es normal correrse 15 veces. Bueno.
Se puede decir que Kojima quería transmitir que el recibimiento de la información debido a la última hora y pico del juego es dañina para el ser humano y que cada uno juzga lo que ve y lo que siente. Ah, vale, tú estás preguntando, no afirmando. Lo primero que leo. Es normal correrse 15 veces, ¿no? Juan, eres el fan de Solid Snake al igual que Raiden, pero por eso es que tú, el jugador, estás jugando la simulación S3 queriendo imitar y ser como Snake. Raiden es el personaje perfecto para Metal Gear Solid 2 porque es como los jugadores, alguien que ha visto lo que pasó en Shadow Moses. Eso lo has escrito en regular, pero no me entera, vale. Las chapas tienen tu nombre porque tú has controlado a Raiden y cuando las tiras porque ahora Raiden se separa de las cadenas y es libre de pensar por sí mismo. Eso perfecto, eso no tengo ningún problema con esa parte y lo entiendo. Pero entonces, el propio juego me está contando... O sea, el propio juego es consciente de que es un videojuego. Eso es lo que me estás queriendo decir. Lo malo para mí de eso es que pierde credibilidad todo y no me quedo tan inmerso en la historia. Porque si el propio juego es consciente de que es un videojuego, para mí pierde un poco la gracia en ese sentido. ¿Me entiendes lo que te digo? Si el juego sabe que es un juego, me gusta jugar un juego y que el juego se crea que existe. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que el juego piense que es real todo eso. Pero si el juego me está diciendo, no, esto es mentira, estás tú jugándolo ya, si yo ya lo sé, si estoy en mi casa viendo la tele, ¿sabes lo que te digo? El juego te hace saber que es una simulación y los personajes reaccionan a ello. No. O sea, Solid Snake en el Metal Gear Solid 4 sabe que años antes, en el 2, fue parte de un videojuego que jugó Paco en Cartagena. ¿Me entiendes? Es que es rarísimo si lo piensas, ¿sabes? Si le intentas aplicar un mínimo de lógica, cuando Snake sea viejo, sabe que estaba en un videojuego. Juega al 4 y lo entenderá, vale. Es un juego autoconsciente de que es un videojuego, pero eso no significa que todo lo que ocurre en la saga entera de Metal Gear forme parte de un mundo virtual. A mí me parece este tío y todo lo que hace muy necesario en la industria. Sé que llego 21 años tarde, lo sé, soy consciente. Pero a mí me parece muy necesario esta persona y su equipo, porque esta gente ha dejado un hueco para mi gusto en el mundo del videojuego que nadie ha dejado de esta forma. Nadie. Y pensad que este juego salió el 11 de septiembre de 2001. Ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas. Este juego salió en octubre o en noviembre, ¿vale? Y la escena final iba a ser medio distrito de Manhattan y destruido por una guerra. Y lo tuvo que cambiar a última hora. Es una locura, tío. Y se supone que todas estas preguntas no deberían tener respuesta. Kojima quería dejar la saga aquí, pero Konami y los fans lo llevaron a hacer más. Es que eso te iba a decir. ¿Qué coño cuentan en el 4, sabes? Es que este juego es como una expansión del primero en el que te explican cómo tú como jugador te ponen otra situación muy parecida a Shadow Moses para que tú te sientas Snake, pero no eres Snake. Y te hacen replantearte quién eres tú, qué es lo que sientes, qué es lo que piensas. Y el juego cierra de tal forma que dices tú, y entonces en el 4, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en el 4? ¿Cuál es el hilo conductor de Metal Gear Solid 4? ¿Que el bebé de Olga está por ahí? Ve tú a cogerlo. Me quiero dar en paz, ¿sabes? El dilema del quién soy es porque Kojima rompe la cuarta pared y la quinta pared de paso. Los personajes son controlados, son personas, existen. Lo que le dice Snake al final es el final del juego porque ya no puedes controlar a Raiden. Raiden ya no es marioneta tuya, Raiden es una persona nueva. A lo largo del juego a Raiden no se le ve conciencia. Intenta juzgar el hecho de matar personas al inicio del juego porque al no tener conciencia no tiene memoria. El juego no es consciente de que es un videojuego y todo lo sucedido en el 1 y en el 2 pasó de verdad. Entre líneas, Kojima quería hablarle a los fans de Metal Gear, que dejen de estar tras él instigándolo a que haga más juegos de Metal Gear, y por eso Snake al final le habla al jugador, que la vida sigue y está fuera de los videojuegos. Kojima, si ganas dinero con videojuegos, ¿cómo puedes ir de edgy diciendo, no, que videojuego, vive la vida, hijo de puta, eres millonario gracias a los videojuegos, coño? Eso es que quiero decir,
Si te gustan los videojuegos, cabrón, ¿cómo puedes hacer un juego? Es como si yo de repente hago directos en Twitch, me encanta, y un día os digo, dejad de ver directos, formad vuestro propio yo, salid a la calle, dejad de verme y dejad de decirme que haga directo ya. Vivid vuestra puta vida. No lo hagáis, por favor, suscribíos con el play. Por favor, mantened mi ego alto. ¿Me entiendes? Es que es una movida. Y luego ha seguido haciendo videojuegos, lógicamente. Lleva 20 y pico años haciendo videojuegos, pero es raro, tío. Es como cuando Jetailin en 1987, que era el pionero de los loquendos, subió un vídeo un día diciendo: dejad los loquendos de lado. Los loquendos es simplemente una herramienta para personas con discapacidad. Dejad de doblar en San Andrea con el loquendo. Y todo el mundo dijo: pero hijo de puta, ¿qué me estás contando? No me cortes el rollo. Juan, a la conclusión que tienes que llegar en la final de este juego, debido al final y al desarrollo de la trama y del trasfondo del personaje, es que la mujer del protagonista está embarazada, dejando claro que a ella le gusta la gasolina, dale más gasolina, a ella le encanta la gasolina. Postcrédito, callarse. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. Lo listo que el Kojima lleva 25 años sin hablar inglés. Tócate la polla, hombre. We need to pass the torch. And let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Es que aplaudo muy mal. Parece que me voy a arrancar por un fandanguito, ¿sabes? Pero es que tengo la mano jodida. Si no aplaudiría bien. Snake, no. You there? It's me. I've finished going over that disc. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. 100 años? What the hell? ¿100 años? ¿Cómo que llevan muertos 100 años, tío? Ocelot, en el 3, explica que se cargó a los filósofos, pero eso fue en los años 60 o 70, no hace 100 años. Pásate el 3, que ya me lo he pasado, si está subido entero. Si yo me pasé el 3 me lo he pasado 30 millones de veces de chico y me lo pasé el año pasado en Twitch. Pero Ocelot se carga a los filósofos. Pero los filósofos son de los años... Desde 1910 hasta... Bueno, si se los cargó sería, yo qué sé, en los años 40, 50. No han pasado 100 años, ¿no? Se explica en el 4 también. 12 horas de juego, hemos guardado 10 veces, hemos continuado 35, 32 alertas, 98 personas muertas, 45 raciones. Elefante me han dado. Codename Elephant. ¿Y qué tengo que hacer? Nuevo ítem. La cámara digital. Cámara digital. Guardar. ¿Cuánto he tardado en pasármelo? 12 horas justas, ¿no?
Puedo subirlo a YouTube en un capítulo, quizás. No, porque son 12 horas de juego más las 2 horas de explicación. Van a ser 2 capítulos y ya está. Kojima se ve forzado a reconectar cosas y dar explicaciones un poco falsas. Hace cosas como que Raiden no tiene cuerpo para dejar en el aire esa cosa de que si existe es una IA metido en un robot. Vamos a ver la intro una vez más. Este juego es como si fuese un videojuego que tiene inteligencia propia, ¿verdad? Y conciencia propia. Es como un juego muy consciente de lo que es y muy consciente de su alrededor y del contexto en el que tú estás jugando a ese juego. Es como un nivel más, ¿verdad? Porque lo terminas y no sientes que esos personajes han llegado a su objetivo. Sientes que tú tienes que entender muchas cosas como persona. ¿Me entiendes? O sea, se terminan los problemas de los personajes y empiezan los tuyos. Terminan los dilemas de ellos, apagan la consola y están los tuyos. Es ese tipo de juego que te lo terminas y dices, pero un momento, ¿sabes? El juego en sí es el S3. A quien quieren manipular es a ti el jugador. Todo es realidad virtual, todo es un ejercicio para manipularte. La plaquita de Raiden significa el control del jugador sobre Raiden, avatar para manipularte. Snake te dice que todo es falso, pero puedes elegir y tener fe. Esto lleva a la emancipación de Raiden y decidir que Rose existe, y lo dejan para que tú decidas también en qué creer. Claro, simulación no es que sea RV, sino que todo está orquestado. Pero obviamente es un videojuego, tiene que tener un guión. Me refiero, obviamente está todo orquestado por una serie de personas. Porque tiene un guión, y un argumento, y una narrativa. Por lo tanto, obviamente es una simulación. Pero eso yo ya lo sé, ¿me entiendes? El guión va de que es un guión, ¿me entendéis? Es un metaguión. El guión de este juego consiste en que existe un guión, ¿sabes? Y yo os digo una cosa, estos juegos de aquí son los que luego se te quedan en la memoria. Los juegos que te terminas, sobre todo en directo, y estamos 40.000 tíos aquí hablando y tías diciendo cosas, teorías raras, estos son los guapos, tío. Cuando te terminas un juego y todo el mundo dice, bueno, pues ha terminado, a tomar por culo. Vale, pues ok, perfecto. Pero que te termines un juego y mires el chat y está todo el mundo teorizando, yo creo que es esto, tal, no sé qué. Estos son los que merecen la pena jugar, tío, después, ¿sabes? A mí son los que más me mola, vaya. Ha cambiado el menú también y sale Raiden ahora. O sea, Kojima pretendía acabar Metal Gear en este juego. Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 5... Peace Walker, Portable Ops son videojuegos que existen porque se vio obligado a hacerlos. O porque vio que la presión que tenía encima de millones de personas le obligó un poco a seguir para adelante. Simulación en Metal Gear Solid 2 se refiere a que todos los sucesos eran orquestados, planeados, como una obra de arte, como quien dice. Claro, es un videojuego, excepto Snake. Ese no estaba planeado. Te hablan de cómo controlan toda la información, modifican la información de cierta manera que las mismas personas olvidan lo que antes era verdad y se crea la nueva verdad, la posverdad. Espérate que va a volver a saltar la intro. Qué locura, tío. Metal Gear Solid 1 son hechos históricos, pero el Metal Gear Solid 1 que tú has jugado es una simulación para Raiden. A ver, Metal Gear Solid 1 pasó de verdad dentro del universo. Esto ha pasado también
Pero la diferencia es que este juego es consciente de sí mismo. Es una teoría, como que el Metal Gear 3 es una simulación para Solid Snake. A eso sí que ahí yo no lo entiendo, porque Solid Snake ahí donde está, no sale en ningún momento. Bueno, no había nacido literalmente. Si es un clon de Big Boss y Big Boss tenía ahí 30 años, Solid Snake ahí no existía. ¿Que es una simulación de Solid Snake? Bueno, pero ¿en qué momento se deja esa pista? ¿Sabes? ¿En qué momento se dice? ¿En qué momento se dice que es un sueño de Solid Snake o alguna movida así? Creo que eso ya es fumarte un porro demasiado grande. En el menú aquí hay pruebas de RV como misiones extra que están muy chulas. El caso es que las misiones de RV que Raiden dice haber hecho se refiere a esas, las que vienen con el juego, y eso que estaban basadas en niveles del primer juego. Claro, Raiden vivió el incidente de Shadow Moses desde RV, pero es una versión virtual de lo que realmente pasó en Shadow Moses, ¿no? Pero Raiden de verdad fue un niño soldado, todo eso es verdad, ¿no? Todo eso pasó de verdad. Fue un niño soldado, Solidus le adoptó. Todo eso es real. Forma parte de él como persona y como personaje ficticio. Entiendo que todo eso se dirá en el 4, ¿no? Y entonces cuando Ocelot escapa, metido en el Metal Gear, y Snake salta detrás, y de repente aparece Snake en Nueva York, ¿qué ha pasado en ese periodo de tiempo? ¿Qué ha ocurrido? Cuando Snake saltó al agua por Ocelot y de repente aparece en Nueva York con Raiden, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado con Ocelot? ¿Qué ha pasado con Snake? ¿Dónde ha ido? ¿Por qué está en Nueva York? ¿Me entiendes? ¿Eso es una laguna rara? ¿Se explica también en el 4 todo eso? ¿Queréis que pongamos un tráiler del 4? Hace 11 años. In the not-too-distant future, warfare is the basis of the global economy. And technology has created a new kind of military. We're moving out. Where every move and every thought You don't trust me? of every soldier activated can be controlled. I never thought it would be so easy. The system is mine! Except for one. Sounds like the perfect job for me. Snake, I'm counting on you. Terminate Liquid. He's preparing to unleash his insurrection. Die, Snake! Your body is approaching its limit. How long do I have? When war becomes business. America had better sleep soundly while she still can. When armies are bought and sold. The Patriots are trying to control the digital flow of information. They've implemented a system that monitors every soldier engaged in combat action. Who is left in control? Mucho spoiler, no me estoy enterando de nada. Spoiler para ti, a lo mejor que lo has jugado. It's my final mission. Yo no me estoy enterando de todo. This summer. ¡Stop! Uf, ya ha salido ahí This Summer y ya voy a quitar el tráiler. No me gustan nada esos trailers de este verano en... ¿Sabes? Prepárate, la puta que te reparió, porque este verano Metal Gear Solid 4. No me gusta eso, tío. This Summer, ¿sabes? Como si fuese una película, tú.
Tengo muchas preguntas todavía, ¿eh? Tengo muchas preguntas todavía, tío. Muchas preguntas, tío. Voy a meterme un segundillo. Momento, ¿eh? Voy a leerme... A ver, en la Wikipedia tiene que venir al final. No, en la Wikipedia no viene una mierda, tío. No hay ningún vídeo que explique más o menos la parte del final solo. Es que sin spoilers no la vas a poder resolver. O sea, es necesario jugar al 4 para entender el 2. ¿Verdad? Si yo quiero enterarme 100% de este juego, tengo que pasarme el 4 también para cerrarlo todo y a partir de ahí ya entiendes un poco. Vale. ¿Queréis que veamos entonces, antes de irnos, el vídeo que tengo preparado? Esto ya no tiene nada que ver con historia ni con nada. Esto es un vídeo que dura 29 minutos, que son 32 detalles increíbles de Metal Gear Solid 2, que son detallitos de jugabilidad, de física, de inteligencia artificial, de cosas que implementaron en este juego que fueron la puta polla en su día. ¿Queréis que veamos esto y ya nos vamos a la puta mierda? Sí, porque llevo ya 7 horas y pico, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la historia ni con nada. De hecho, sí, no voy a ver un vídeo de la historia porque tengo que pasarme el 4, que nos lo pasaremos en directo también. Pero vamos a ver esto si queréis, que son detallitos chulos, yo creo, ¿vale? Dinos qué te ha parecido con respecto al 3. Uf, a ver. Es que el 3 es un videojuego. Este también, pero no tanto. ¿Me entiendes? El 3 va... Todo lo que ocurre en el 3 se presupone que ha pasado de verdad y no se rompe tanto la cuarta pared. Es un videojuego más al uso. ¿Me entiendes? Este juego parece un videojuego, pero cuando te lo estás terminando, te hablan a ti cara a cara. Todo el rato. Se dirigen a ti como jugador. Y te hacen cuestionarte muchas cosas de la era de la información digital, del tema de la manipulación, de la censura, de quién eres tú realmente. Entonces, para mí este juego tiene otra alma completamente distinta al 3. El 3 es un videojuego más al uso. Empiezas, hay un héroe, te lo pasas, termina, tiene un final, punto. Este no es así. Este juega con tu puta mente. ¿Sabes? Este juega con tu cabeza constantemente y te hace rayarte y cuestionarte si lo que estás haciendo es real, si no. Todo está orquestado por alguien más grande, ¿me entiendes? Y el 3 es más un videojuego normal y corriente, de un principio y un final. Principio, o sea, inicio, desenlace, o sea, inicio, nudo, desenlace, toma por culo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué me parece con respecto al 3? Me parece que son dos juegos completamente distintos, tío. A nivel jugable, el 3 es mejor, para mi gusto, ¿sabes? Por mecánicas y tal, pero es que las mecánicas las introdujeron aquí, no en el 3. Entonces, eso, pero me parecen dos juegos con intenciones muy distintas, para mi gusto. Tú juegas al 3, pero el 2 juega contigo. Buena frase. Ya estaría, te lo resumo en eso. Metal Gear Solid 2 juega contigo. Tú juegas a Metal Gear Solid 3. Ese es el resumen. Snake puede resfriarse en dificultades altas. Pues yo me resfrié y estaba jugando en normal, ¿no? El 3 es más fanservice. Pues me habéis dicho que el 4 es otro nivel de fanservice. Que el 4 es fanservice el videojuego. ¿Y yo cómo pillé el resfriado, tío? Las interacciones de Snake con un póster pueden alertar al enemigo. Eso es lo que os he puesto antes. Si te pones delante y le tocas la cara, no pasa nada. Pero si le toca otra cosa... Madre mía. Esto va a ser lo de los hielos, ¿verdad? Los cubos de hielo se derriten en tiempo real. Es que esto tiene unas movidas este juego, tío.
Tiene unas movidas. Esto lo mismo que me lo dijisteis que lo hiciera. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. ¿Cómo se quedaría la peña en 2001 haciendo esto, tío? Pegándole un tiro y viendo cómo se derretían. Tenían que pensar que eso era lo más lejos que se iba a llegar en los videojuegos, tío. Las raciones podridas atraen moscas. Buena gilipollez, ¿no? Pero y yo, esta gilipollez junto con otras 10 hacen que te acuerdes más de este juego que de los otros 100 que has jugado en tu vida. Las pequeñas gilipolleces, los pequeños detalles son los que hacen un gran juego. Y una gran película, un gran disco de música, un gran... lo que sea. Cualquier producto de entretenimiento que tenga pequeños detalles son los que le hacen trascender con los años, ¿sabes? Realmente no son tonterías. Individualmente son tonterías. En conjunto, para nada lo son. Daño... pues dependiendo de la zona a la que dispares, ¿no? Ah, esto también estaba en este juego y no es del 3. Tócate la polla, tío. Tócate la polla, tío. Tócate la polla. Don't kill me. Time for a treat. Don't kill me. Hello. Hombre, ya ahí lo han matado, ¿no? Good morning. Good morning. ¿Qué me estás contando, tío? Que lo dejas inválido. Please don't. How? Please don't. No lo hace eso ni el 5. Mira cómo se menea. Cómo baila el cabrón. Mira, agarra el arma con una mano, va cojo. Todo guapo, tío. La forma en la que las cucarachas estas se suben a ti. ¿Qué coño es? Sea lice, tío. Piojos de mar. Sí, se te suben encima y luego se caen. Esto es de no estar bien de la puta olla este juego, tío. El nivel de destrucción del escenario. Pues ya ves, lo de los cristales yo me quedé loquísimo, tío. Ah, que se caen una a una. Esto no tiene sentido. Y se quedan los papeles en el suelo. Pero esto ¿cómo fue posible en una Play 2, tío? Y si le disparas a la libreta, o sea, a la libreta, perdón, a la revista, cambia de página. Pero esto qué mierda, ¿eh? Todo es destructible, todo. Cada puta botella que hay tiene su propia física, su colisión. Cada puta botella. Ah, ¿este juego eran 2 discos? Las gaviotas te usarán como Diana. Sí, eso sí que lo vivió yo. Si los Metal Gear no tuviesen estas cosas, no serían Metal Gear, tío. De verdad que no lo serían. Tú juegas un Metal Gear vacío de estos detalles y ya no lo ves con los mismos ojos. No se ve igual, ¿sabes? Te puedes resbalar con cagadas de gaviota. Es que esto es la marca Kojima. Sí, sí, totalmente. Esto es marca Kojima, tío.
que te pongan un escenario y dentro de ese escenario tengas 35.000 posibilidades distintas de interacción, es muy suyo. Si esto lo quitan o no lo hacen ya, entonces... Te puedes encontrar la afeitadora y si la pillas pasa esto. No me jodas que yo me la perdí al principio. Anda, tócate los huevos. La podría haber pillado, tío. Esta afeitadora viene de lo que os conté. Kojima quería meter crecimiento de la barba en tiempo real. Y como no pudo, metió esto. El Snake se la queda. Ah, y al final del juego... Snake. Been waiting long. Míralo. Bien afeitado, tú. Where's my gear? Right over there. ¿Qué pone ahí? No sé. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. ¿Qué ha pasado? La respiración de Snake como que empaña la pantalla si estás cerca. Pero más cerca de eso, ¿no? Hostia puta. Es verdad. Que estos sí que son... Es que estos son... Ya te digo, son tonterías. Pero es que las juntas todas, tío. Si te caes por las escaleras... Sí, que si haces el roll debajo de la escalera te caes. Esto no pasa en el 3, ¿verdad? Esto no pasa en el 3. Tú puedes hacer el roll este por unas escaleras en el 3 y no pasa nada. Pero en el 2 te caes. Y para arriba igual. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg, and my arm, even my fingers. Porque en el 3 es Big Boss. This unique encounters, ¿a qué se refiere, tío? El tío que va escuchando música, ¿no? Somebody there. Cojón. Who's there? Don't sneak up on me like that. ¿Y esto cuándo pasa? A mí esto no me ha pasado. Nah, it was just my imagination playing tricks on me. Sí, este es el tío de la música, este sí que lo vi. ¿Y aquí qué pasa? Ah, vale, este es otro encuentro único, ¿no? Del juego. Si vas en pelotas. Ah, vale, haces que te pillen, vuelves a la habitación. Haces como que sigues capturado. Por cierto, esta fase dentro de la evasión no está en los demás Metal Gear tampoco. O sea, en Metal Gear hay 3 fases: precaución, evasión y alerta. En evasión, en el 2, hay una etapa dentro de evasión que se llama clearing, que es una etapa en la que los soldados entran en las habitaciones a limpiarlas. Eso no pasa después, esto lo quitaron. No problem here.
Wish I had that. Return to your positions. Titan security. Le miro la polla y dice, ojalá tuviera yo eso, ¿eh? La sombra de Snake aparece en el esto del proyector. Me dijisteis, por cierto, aquí que podías cambiar las diapositivas, ¿no? Every industrialized nation on the globe knows the specifications for metal. Worse yet, the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked. Los hombres de Gurlukovich se les puede ver preparando la emboscada después en el proyector. Es verdad, mira, mira, se les ve, tú. Specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and mira. Se les ve entrando. ¿Y no lo ven ellos? ¿Serán ciegos de mierda? But I promise you that they will not succeed. Hay 4 cinemáticas distintas para descubrir Rai. 4. ¿Por qué? You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Porque llegas por 4 zonas diferentes. Vale, vamos a acelerar eso entonces, ¿no? Porque tampoco... Esta es la que yo vi. Metal Gear. Luego la otra será entrando por otro lado. Se curraron 4 cinemáticas, tío. Podrían haber hecho el típico recurso barato de tepearte abajo y ya está. Sí, se curraron las 4, tío. A ver, esa es la misma que la otra, pero invertida parece. Y esa desde abajo. Metal Gear. Vale. Muy guapo ese detallito también. You can take down an elephant with that thing. Check. Si te pasas si esquipeas el diálogo del tutorial, te ahorras una bala. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. Vale, sí, y si la pasas, pues no gastas. Your weapon is a ahorrando balas en el Metal Gear, ¿sabes? Que tienes para... Vamos... Tienes demasiadas armas, de hecho. Es que no usas 2 armas realmente. Con la M9 silenciada con tranquilizante ya vas bien, en verdad. ¿En los modos más difíciles de este juego te hace falta mucho la munición? ¿En el European Extreme, en el difícil y tal? ¿O también sobra? Cada una de estas sartenes hace un sonido diferente cuando les disparas. La tercera y la primera son muy parecidas. La reacción de Otacon cuando le mandas algunas fotos. Sí, esta es la foto, esto lo vimos también en directo. Lo de mandarle la foto de la chavala esta, ¿no? What? Nothing. It's nothing. Qué pajero, but tío. This isn't a photo of Metal Gear anyway. Sorry, but you're gonna have to go back and shoot another set. I'll just make a backup of this one. Qué puto pajero, The tío. next one's... This is hilarious! This rules. Backup. That all you think about? Hey, what you like is your business. Just get those Metal Gear pictures. Pero ¿cuántas tías hay en I'll este just juego? make a backup of this one. The next image is... So, this explains a lot. Esto explica Not that muchas there's cosas, anything wrong dice. with keeping it to yourself. I mean, you know, it's your life and everything. But you're going to have to take those Metal Gear photos now. Oye, Ima, escúchame. Ah, don't send me creepy stuff like this. What if I get possessed or something?
Sorry, but this doesn't work. I hate to ask, but can you try again? Tu capacidad de agarre baja más rápido cuando tu vida es baja. ¿Cómo tiene grip nivel 3? ¿De verdad se ha dedicado a hacer dominadas, tío? ¿De verdad? ¿Cuántas dominadas tienes que hacer para ser nivel 3? Porque para ser nivel 2 eran 100 y para ser nivel 3, que son 200, 300 dominadas. Las moscas las moscas son atraídas por la luz. Hay otro método. ¿Y cuál es ese método, tío? El latido del corazón de Raiden se puede escuchar. Sí, eso cuando estás en alerta o lo que sea, te escondes en una taquilla y se te escucha el corazón, ¿no? Y cuanto más nervioso está, como que más late. Y la respiración también, tío. Qué vasto, tío. Puedes besar los pósters. Eso lo hemos visto también. Aunque suena a pajeo totalmente. Las hojas se caen si les pegas. Yo con esto me quedé loco, la verdad. Bueno, es que de verdad. Y se quedan en el suelo la hoja, por cierto, ¿eh? Esto salió 3 años después del primero, totalmente, ¿eh? 3 años después, tío. O sea, pensarlo un momento del 1, todo súper poligonal, Play 1, a esto. Tú imagínate la cara que tuvo que poner la gente cuando vio esto, tío, por primera vez. Pensar que la peña venía del 1, de la Play 1, que no tenían ni expresiones faciales porque no había ojos, nariz, boca, no había nada de eso, ¿sabes? Y pasaron de eso a esto, tú. En 3 años nada más. Hay un diálogo del códec para prácticamente todo, ya ves. Si te pones a mirar al orinal, ¿qué pasa? Raiden, what are you looking at? Oh, I see. Ya no lo veo igual, esto. Este tío no es un coronel, ni Rosemary o Rosemary. Es mentira todo. Rosemary. Tío. What? Could you excuse him for a moment? Huh? You know, so he can... Oh, I get it. Todo es mentira. Jack, let me know when you're done, okay? Vale, si te metes ahí, cierras y tienes a la tía delante. Y llamas. With that? I don't believe it. What are you thinking? Enduring your duties? I highly... Yo no intenté hacer esto, pero no me echaron la bronca. Exactly. I completely... Vale. Si te metes aquí y miras al váter. Anything wrong with that, though. Just that, well, it's a little weird. Ah, tienes que tener la revista. I think that's a little weird. You do that. I disapprove. Weird. ¿Qué hizo aquí? Ah, vale, también lo mismo. Ask. Place is? Go in. You never know. He's room. You're the only one I know. Vale, esto cuando estás en el baño de las tías, que también te echan la bronca. Cuando meas, que lo hemos visto antes. El loro de Emma te copia. Venus in Cancer. You must be Ames. Hello? What's up? You must be Ames. What's up? You must be Ames. ¿Esto lo dice el loro? What's up? You must be Ames. You must be Ames. Hostia puta, claro. La única vez que tú puedes hablar voluntariamente en el juego es cuando tienes que ir a buscar a Ames y te dan el micrófono direccional. Si por lo que sea te da por volver delante del puto loro, por la cara, le pones el micrófono delante y dices la frase cuando tienes que interactuar, te lo repite el puto loro. You must be Ames. You must be Ames. Pero ¿cómo coño han pensado en eso, tío? Hay que estar pillado para programar eso, total.
Esto es un detalle muy guay, que cuando pasas por delante de un cuerpo... Estos que también están en el 3, pero como que no los pisas, ¿sabes? Como que hace lo típico para no pisarlos. Esto muchos juegos no lo tienen, tampoco a día de hoy. O no lo tienen en cuenta directamente. ¿No pensáis que en Japón se tiene más cuidado con estas cosas, tío? La sangre salpica en la pared cuando haces una kill desde cerca. Freeze! No! Freeze! O es Kojima, simplemente. Nada, solo Kojima. Lo que te va a caer. Dios. Te salpica en la cara la sangre, es verdad, ¿eh? Lo de las físicas de esas latas es una locura. Las cucarachas esas se comen tus raciones. Eso lo hemos visto también. ¿Cómo? Pone que... bichos genéticamente diseñados por el accidente del crudo este de petróleo. Comen y descomponen el petróleo. ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Que las cucarachas están diseñadas genéticamente? El viento sopla. O sea, el viento entra cuando abres una puerta. Es verdad. ¿Habéis visto la bandana? Mirad la bandana. Ahora tiene la bandana... Bueno, en verdad es que ahí dentro, ahí fuera hace viento también. Pero mira. Atención al detallito, ¿eh? Está dentro, ¿eh? La bandana deja de moverse. Abre la puerta. Madre de Dios, tío. Dejas pisadas cuando estás mojado, obviamente, vale, ok. El speech del coronel dura 10 minutos. I'm on a roll here. Let's go on a little bit longer. The brain drain of nuclear specialists and the black market trade in weapons grade plutonium has been fueling a cottage industry. O sea, cuando acaba el tiempo se te rellena otra vez porque todavía tiene que seguir hablando. Nuclear weapons since late last century. Add Metal Gear to the mix. Qué guapo, tío. The renewed proliferation you see the world over. No veas, se enrolla más que yo, ¿eh? We once lived in the shadow of the doomsday. Qué locura, tío. Qué locura, de verdad. Pues señores, queda jugarnos Metal Gear Solid 4 para entender del todo este Metal Gear. ¿Vale? Un momento. Queda pasarnos el 4 para entender del todo el 2, que a lo mejor no lo he entendido del todo porque todavía no tengo el contexto del 4. Así que lo haremos. Vale, ya sabéis que llevo preparando los días el Metal Gear Solid 4. Voy a intentar jugarlo en emulador, porque va a 60 FPS y a 4K. Pero es complicado, ¿eh? Da bastantes errores, es un poco impredecible, puede crashear en cualquier momento, se puede liar. Voy a intentar, si no puedo jugarlo emulado, lo jugaré en la Play 3, que tengo la Play 3 con el juego, y ya está, ¿vale? Esto será la semana que viene, ¿vale? Vamos a ir intercalando entre la Twitch Cup y Metal Gear Solid 4. Va a funcionar así, porque la Twitch Cup al final no podemos jugar todos los días. Así que vamos a intercalar entre Twitch Cup y Metal Gear Solid 4. En Play 3 va muy mal. Bueno, hermano, es lo que hay. Sé que hay partes del Metal Gear Solid 4 en Play 3 que va a 12 FPS. Es lo que hay. No hay otra forma de jugarlo. O lo emulas o lo juegas en la Play. Y emularlo no es seguro todavía. Ni está hecho bien y crashea un montón. Tiene muchos errores. Tiene errores de audio, errores de personajes que desaparecen. Tiene muchos errores. Entonces no hay otra manera. O sea, o es eso o no jugarlo. Y no voy a no jugarlo. Eso ya te lo aseguro. O sea que... porque quiero enterarme de todas estas mierdas, tío. Así que eso. ¿Qué iba a decir, tío? Ah, bueno, eso, que poco más. Que muchas gracias a todos por haber estado hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Voy a ver qué hago con el puto deo. Si tengo que ir al médico, pues iré. Mañana va a haber directo de subs, no directo normal, porque mañana me tengo que dedicar primero a ir a urgencias por el deo y segundo a preparar lo de la mudanza, que es el lunes, ¿vale? Y el sábado nos vemos con la Twitch Cup, ¿vale? Así que mañana directito de subs y el sábado Twitch Cup.
Muchas gracias a todos por estar como siempre. Espero que hayáis disfrutado del Metal Gear Solid Conmigo. Voy a ir resubiéndolo a YouTube y tal para que lo veáis. Lo resubiré en 2 directos en vez de 1, como habíamos dicho, porque dura más de 12 horas, así que no es plan tampoco. Así que eso. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Los subs, los que no seáis subs, pues nos vemos el sábado. Y poquito más. Grandes, descansad. Buenas noches.